de Kiru 10. El símbolo de la paz y el protector de la tierra. Capítulo 25. Captura la bandera. Parte 2. Mono araña colgaba boca abajo de una telaraña sujeta al cuerno de Hirou, con el cuerpo relajado pero a la vez sereno como un acróbata. Hirou mantenía el equilibrio sin esfuerzo, de pie sobre los dos cuernos, mientras sus dedos se aferraban ligeramente a ellos para sostenerse. Kendo se erguía con seguridad sobre otro par de cuernos, a pocos metros de distancia, con una postura firme mientras observaba el campo de batalla. Gracias, abuelo, por esas lecciones de equilibrio, dijo Itsuka con una sonrisa complácida y un tono ligero mientras permanecía equilibrada sobre sus propios cuernos. Estaban flotando a unos 25 pies sobre el caos, vigilando a los equipos de abajo mientras luchaban por los puntos. Mono araña cerró los ojos, adoptando una pose de sabio, aún colgado de la telaraña. Om. 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 Hirou arqueó una ceja. Midoriya, ¿qué haces? Estoy tratando de acumular algo de energía natural, respondió Spider-Monkey con un tono tranquilo, su voz casi serena. Las dos chicas intercambiaron una mirada vacía antes de volverse hacia él. Imbécil, dijeron al unísono. Mono araña se estremeció dramáticamente, agarrándose el pecho como si estuviera herido. ¡Ay! Justo en la manada, gimió, provocando risitas suaves de ambas chicas. Mono araña se estremeció dramáticamente, agarrándose el pecho como si estuviera herido. ¡Ay! Justo en la manada, gimió, provocando risitas suaves de ambas chicas. Buena suerte entrando en modo sabio, idiota, bromeó Itsuka con una sonrisa, haciendo que Spider-Monkey se sonrojara antes de volverse hacia ella. Espera, ¿cómo sabes esa referencia? Preguntó, inclinando la cabeza mientras la miraba fijamente. Itsuka se sonrojó al instante. Se cubrió la cara con las manos. No hay razón. No sé de qué estás hablando. Hirou rió entre dientes, observando la conversación. Oh, así que ambos son unos idiotas, bromeó con una amplia sonrisa. Mono araña rió entre dientes, divertido por la vergüenza y el nerviosismo de Kendo, pero sus pensamientos cambiaron rápidamente mientras seguía observando cómo funcionaba el sentido de peligro. Hasta el momento, no se había activado, lo que le aseguraba que no había amenazas inmediatas en la zona. Así que tengo el don de un antiguo usuario. Todo este tiempo he estado usando la habilidad de otro usuario de uno para todo sin darme cuenta. Si puedo usar una, ¿significa que también puedo usar las demás? ¿Cómo las activo o las desbloqueo? ¿Fue casualidad que esta apareciera? ¿O hay algún tipo de detonante? Mono araña se frotó la nuca pensativo. Cuando se activa, siento una punzada en la cabeza. ¿Reacciona al peligro o a algo más? Hasta ahora, puedo predecir los peligros que se avecinan, como con el campo minado y Shoda. ¿Pero cuáles son los límites? Puedo sentir el momento exacto en que un peligro está a punto de ocurrir. 5 minutos antes. 1 minuto. ¿Solo un segundo? ¿Cuánto tiempo tengo realmente? Repasó mentalmente momentos de combates anteriores en los que el don se había activado, intentando reconstruir un patrón. Es casi como un sexto sentido, pero ¿qué lo activa exactamente? ¿Necesita que alguien quiera hacerme daño? ¿Es por eso que se activa cada vez que Kat-chan está cerca de mí? Las teorías se agitaban en su mente, pero antes de que pudiera sumergirse más en el análisis del don, la voz retumbante de Present Mic destrozó su concentración. Ahora, veamos los puntos de cada equipo. Aquí están las clasificaciones actuales en la pantalla. Anunció Present Mic, atrayendo la atención de todos hacia la enorme pantalla que se iluminaba con las puntuaciones actualizadas. Parece que, excepto Midoriya, la clase A no lo está tan bien. De hecho, más de la mitad de la clase A se están quedando atrás. Y el equipo de Bakugo, no tiene puntos. Su sorpresa era palpable mientras la multitud murmuraba sorprendida. Los ojos de Bakugou se abrieron de par en par con incredulidad al ver la clasificación en la pantalla. Apretó los puños con fuerza mientras redirigía su trayectoria, y las explosiones lo impulsaron de vuelta a la zona de su equipo, presa del pánico. Su mirada penetrante captó la bandera robada, orgullosamente plantada en la zona de Monoma. La furia lo invadió mientras se dirigía hacia los perpetradores. Exclamaron al unísono Mono araña y Hirou desde lo alto de los cuernos de Pony. Ambos, con su audición mejorada, sintonizaron con los débiles sonidos provenientes de la zona de Monoma. La clase 1A es demasiado estrecha de miras, la voz burlona de Monoma resonó en el aire, débil pero aguda. Es casi ridículo lo fácil que nos ha resultado dominarlos. Mentes tan simples son presa fácil.
Mientras tanto, Bakugo aterrizó con fuerza en la zona de Monoma, y el suelo se agrietó bajo su potente descenso. Miró con furia a Monoma, a Billy Billions, a Oyama, quien permanecía inexpresivo, y a Shinso, un desconocido chico de cabello morado con una sonrisa petulante. Uf, se burló Billy, retrocediendo un paso, claramente asqueado por la mera presencia de Bakugo. ¿Y te llaman héroe? Eres un berrinche andante. Las palmas de Bakugo chispearon, irradiando un calor peligroso. ¿Te quitaré esa mirada de suficiencia de un plumazo? Esperen, la voz de Tetsu interrumpió, su cuerpo de acero endurecido relucía al avanzar. Su mirada se posó en Monoma y sus aliados. Así que son ustedes quienes se metieron con nosotros. Un engaño así no puede pasarse por alto, añadió Ibara, mientras su cabello en forma de enredadera se retorcía a su alrededor con ira. La sonrisa de Shinso se profundizó al dar un paso adelante. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Su voz era suave, con un toque de burla. Chasqueó los dedos con expresión aburrida. Oye, francés brillante, sácala a pasear. Aoyama se movió al instante, y su láser de ombligo cobró vida con un rayo de energía cegador. El ataque cortó el aire con precisión, obligando a Tetsu a reaccionar. Apóyenme. Rugió Tetsu, colocándose frente a Ibara. Se preparó, cruzando los brazos al ver el rayo abrasador impactar contra su cuerpo de hierro. El impacto provocó temblores en el suelo, quemando su piel metálica y dejando tenues y brillantes líneas de acero fundido. Se tambaleó, jadeando, pero se negó a caer. Tetsu, ¿estás? Estoy bien. Interrumpió, mirándome con fiereza. Esto no me detiene. La mirada de Ibara se endureció mientras sus enredaderas avanzaban, hendiendo la tierra al dispararse hacia Aoyama. Las enredaderas se enroscaron a su alrededor como serpientes, inmovilizándole los brazos y deteniendo su siguiente ataque. Desde un lado, Billy rió disimuladamente. «¡Qué truco tan bonito!», dijo, antes de mirar a Shinso y Kaminari. Kaminari, que permanecía anormalmente quieto, con la electricidad crepitando débilmente a su alrededor. La sonrisa de Shinso no se alteró. Volvió su atención a Kaminari. «Tu turno, rubio. Ataca». Kaminari obedeció sin dudar, sus movimientos eran mecánicos mientras la electricidad crepitaba violentamente a su alrededor. Kaminari se movió sin dudar, la electricidad recorrió su cuerpo mientras se abalanzaba sobre Tetsu e Ibara, sus manos chispeaban peligrosamente. Ibara actuó con rapidez, plantando sus enredaderas profundamente en la tierra y envolviéndolas alrededor de Kaminari. Las enredaderas se tensaron, sujetándolo con fuerza mientras lo aislaban de la electricidad. Chispas danzaban inofensivas sobre la superficie de las enredaderas, pero Kaminari permaneció inmovilizado. Justo cuando empezaban a recuperar el control de la situación, Shinso apareció detrás de ellos. Sus manos se posaron firmemente sobre los hombros de Tetsu e Ibara. Ambos estudiantes se quedaron paralizados, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «¿Sabes?», dijo Shinso casualmente, inclinándose más cerca, «para ser estudiantes del curso de héroe, eres bastante decepcionante». «Y ni hablar». Gruñó Tetsu, su cuerpo de acero vibrando por la tensión. «No permitiremos», comenzó Ibara con voz desafiante. Pero entonces sus voces se quebraron y sus expresiones se tornaron vacías. Shinso los soltó, retrocediendo con una sonrisa victoriosa. «Oigan, vaya. ¿Qué demonios pasó aquí? ¿Quién es este chico de pelo morado que se roba el show?» «Ese es Hitoshi Shinso, de Estudios Generales. Como acabas de ver, su don le permite controlar a cualquiera», dijo Aizawa. Las gradas estallaron en un alboroto ante la repentina revelación. «Espera. ¿Ese es el don del niño?», gritó alguien entre la multitud, con la voz llena de incredulidad. «¿Y lo pusieron en Estudios Generales? Menudos idiotas», comentó una heroína profesional con sarcasmo, negando con la cabeza al pensarlo. Kirishima apareció poco después, con la piel endurecida y listo para apoyar a Bakugou. «Bakugou. Vine a apoyarte», gritó con determinación. Pronto se le unió a Shiro, quien parecía estar furioso por su encuentro anterior con Bakugou. «Escuchen», gritó Bakugou a sus compañeros con una mirada feroz. «No toquen al chico de pelo morado. Así es como los atrapa. Es su don, ¿verdad?», espetó, con la voz llena de desdén mientras miraba a Shinso con intensidad. La expresión de Shinso permaneció inalterada, imperturbable ante las palabras de Bakugou. Lo miró con indiferencia y se encogió de hombros. «¿Siempre hablas así?», preguntó con un tono aburrido, casi burlón. Billy, que estaba cerca, puso los ojos en blanco. «¡Guau!
Hasta un idiota como él lo descubrió, murmuró en voz baja, visiblemente indiferente. Monoma, apoyado en una roca cercana, miró a Bakugou con desprecio. ¿Y qué crees que vas a hacer al respecto, Bakugou? Se burló. No puedes vencernos sin tocarnos. Su voz rebosaba de petulante confianza. La mirada de Bakugou se intensificó, y una vena le latía en la sien. Oh, eso lo veremos en un minuto, cuando te haya dado una paliza y te haya quitado todos tus puntos, gruñó con un tono peligroso. Kirishima se rascó la barbilla, asimilando la situación. Entonces su don funciona mediante el contacto físico, ¿eh? Así es. Preguntó, intentando comprenderlo todo. Monoma, sin dejar de sonreír, se encogió de hombros con indiferencia. Bueno, como Midnight dijo que este era solo el primer partido, no tendría sentido que descartaran a un montón de gente de la clasificatoria, ¿verdad? Supusimos que mantendrían a unos 40 para la siguiente fase, así que nos aseguramos de no excedernos de esa cifra. Estuvimos atentos a quien podría representar una verdadera amenaza, comprobando sus dones mientras salíamos corriendo desde atrás. No hay necesidad de obsesionarse con ganar las preliminares. Estábamos más centrados en recopilar información sobre las formas de Midoriya. Sin embargo, Kendo se empeñó en no darnos esa información, añadió con una sonrisa burlona, claramente orgulloso de la estrategia. Bakugou frunció el ceño con frustración. ¿Hicieron todo esto en clase? Preguntó con voz aguda mientras procesaba las palabras de Monoma. Bueno, no fue un consenso total de la clase, pero fue una idea buenísima, ¿verdad? Respondió Monoma con seguridad. Ahora, discúlpame, ya no juego con insignificantes como tú. Es hora de enfrentar a Midoriya. Tenemos un plan de contingencia para él. Dijo, con una sonrisa aún más amplia. El ojo de Bakugou se crispó, y se le formaron marcas en la frente mientras su ira se intensificaba. Estaba harto de escuchar la actitud arrogante de Monoma. Billy, que había estado observando en silencio todo el intercambio, rió entre dientes oscuramente. Kirishima, ojos de mapache, cambio de planes, gruñó Bakugou, con la voz llena de furia, como si estuviera poseído por un demonio. Apretó los puños, el fuego en sus ojos era implacable. Antes de que nos pongamos como un Deku, acabemos con todos estos tipos. Soy Mina Asido, idiota, replicó Mina, con la voz llena de indignación y la ira ardiendo. Antes de que Bakugou pudiera reaccionar, la voz de Shinso interrumpió el caos. Antes de irte, quizás quieras recuperar a tus compañeros. Su voz era suave, pero con un tenue tono amenazante. Chica Vine, suelta al rubio. Chico de la cinta, ve tras tus compañeros. Chica Vine, protégenos del ataque eléctrico del rubio. El rostro de Ibara se quedó inexpresivo mientras su cuerpo obedecía las órdenes de Shinso sin vacilar. Su habitual calma dio paso a una inquietante vacuidad en su expresión. Soltó a Kaminari, quien inmediatamente se lanzó hacia adelante, con el cuerpo vibrando de electricidad. Su expresión vacía reflejaba la de Ibara mientras se movía como una marioneta con hilos, sus extremidades se sacudían mecánicamente. Mientras tanto, Zero se abalanzó hacia sus compañeros, también con la mirada vacía, sus movimientos igualmente vacíos. El cabello de Ibara se disparó al suelo como una víbora, y entonces brotaron enredaderas frente a Billy, Monoma y Shinso, formando una barrera protectora. La oleada de electricidad de Kaminari se arqueó por el aire, crepitando como un trueno. Los azotó como una tormenta, pero no solo los villanos se vieron afectados. ¡Guau! Hablando de fuego amigo. Kaminari se vuelve contra sus compañeros y realiza una impactante demostración de poder. Gritó Present Mic, su voz resonando por todo el estadio. Su emoción era evidente a pesar del caos. La tormenta eléctrica rugió mientras Bakugou y Asido eran impactados con toda su fuerza. El cuerpo de Bakugou sufría espasmos incontrolables, sus músculos se tensaban al ser atravesado por la descarga. Su furia era palpable, pero no podía moverse. El cuerpo de Asido se sacudió violentamente a su lado, ambos indefensos ante el ataque salvaje de Kaminari. Sin embargo, Kirishima era más robusto. Su cuerpo endurecido absorbió la descarga eléctrica, pero su fuerza le provocó violentos temblores. Su expresión vacía permaneció intacta, sin mostrar rastro de su habitual determinación de lucha o huida. Apretó los dientes, superando la agonía. Su cuerpo, crepitando por la electricidad, apenas resistió el ataque mientras retiraba el puño. Con un rugido primitivo, Kirishima se abalanzó hacia adelante, impactando el estómago de Kaminari con un puñetazo desgarrador.
La fuerza fue suficiente para hacer que Kaminari se tambaleara hacia atrás, su expresión vacía se transformó en conmoción al disiparse la tormenta eléctrica. Se agarró el estómago, jadeando, con el cuerpo retorcido por el dolor. El vómito le salía de la boca mientras sus piernas se doblaban. ¿Qué pasó?, preguntó Kaminari, jadeando, parpadeando confundido. Su cuerpo aún temblaba por las consecuencias de su propia electricidad. Ese sí, repitió Zero, su cuerpo aún temblando por el impacto residual, su expresión vacía ahora se desvanecía lentamente a medida que su conciencia regresaba. Maldición. Ojos de mapache. Brazos de cinta. Pelo raro. Pikachu, consigan los demás puntos y tráiganlos de vuelta a la base. Gritó Bakugou, furioso. Apretó los puños, con el deseo de venganza ardiendo en su pecho. Voy a recuperar nuestra bandera. Mono Araña, todavía colgado boca abajo de una telaraña en el cuerno de Pony, miró a la clase 1B con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Vaya, así que tu clase tenía un plan para arruinar la clasificatoria. Kendo, balanceándose con facilidad sobre los dos cuernos, dio un largo suspiro. Sí, a Monoma se le ocurrió este ridículo plan. Lanzar la clasificatoria para observar las peculiaridades de todos desde los rangos medios. ¿Para evaluar qué podemos hacer y aprovecharlo durante el segundo evento?, preguntó Spider-Monkey con los ojos muy abiertos. Kendo asintió. Exactamente. Pensó que le daría ventaja a la clase B al asegurar que solo nosotras llegáramos a la final. Se pellizcó el puente de la nariz, visiblemente frustrada. Algunos de nuestros compañeros incluso aceptaron ese plan descabellado. Bueno, eso es una estupidez, dijo Hiro sin rodeos, con expresión seria. El festival deportivo es nuestra oportunidad de mostrar nuestras peculiaridades, para que los profesionales vean de qué somos capaces. Perder la clasificatoria me parece una tontería. De todas formas, no podemos lucir nuestros mejores trucos en una carrera de obstáculos. Spider-Monkey se encogió de hombros, aparentemente imperturbable. Aunque a la gente le encantan los desvalidos. Kendo volvió a suspirar, con el cansancio evidente en su voz. Sí, bueno, Monoma quería sobre todo averiguar qué formas usaría Midoriya, para estar mejor preparados. Un poco tonto también, intervino Hiro, si Greenie se hubiera convertido en Fast Track, no habría mostrado nada de todos modos. Kendo simplemente se encogió de hombros nuevamente, resignado. Aunque, solo digo, agregó Hiro con una sonrisa burlona, su clase realmente no puede quejarse de que estamos tomando el centro de atención, cuando su clase intentó perder la clasificatoria solo para obtener una ventaja. Kendo se estremeció, rascándose la cabeza con torpeza ante el comentario mordaz de Hiro. Sí, tienes razón. No podemos quejarnos. Entonces Mono Araña habló, pensativo. Aunque ese Tai Shinzo, explicó por qué Ojiro, Tetsu, Aoyama e Ibara están en un equipo. Itsuka asintió, mirando el tablero. Debió usar su don para controlar y esperar a que se acabara el tiempo cuando tuvimos que formar equipos. Y como para entonces todos estaban emparejados, quedaron pegados, agregó Hiro, cruzándose de brazos y mirando el tablero. Spider-Monkey echó un vistazo al equipo que aparecía en pantalla. Ojiro, Tetsu, Aoyama e Ibara. Era una combinación extraña, sobre todo porque Aoyama apenas interactuaba con nadie, lo que sorprendió que los hubieran agrupado. Aunque, al menos Tetsu y Ojiro parecen estar sumando algunos puntos, dijo Itsuka, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios mientras miraba a los equipos. Murmuró Mono Araña, su voz apenas un susurro mientras sentido de peligro gritaba en su mente. Sus ojos, abiertos y alertas, se dirigieron a Kendo y Hiro. Kendo. Hiro. Prepárense. Ambos lo miraron confundidos, pero la atención de Mono Araña ya se dirigía hacia abajo. Sus sentidos se clavaron en su cráneo, dirigiendo su mirada hacia abajo. Allí, como un glaciar a punto de desbordarse, estaba Todoroki. Sus pies flotaban a pocos centímetros del suelo, sostenidos por el leve zumbido de las suelas flotantes. Las botas vibraban con precisión mecánica, y sus propulsores lo impulsaban con la fuerza justa para mantener una posición firme y estable. Ochako, con una sonrisa discreta en el rostro, pasó junto a él. Al rozarle el brazo, Todoroki sintió la familiar ingravidez que lo envolvía. Sus pies se levantaron del suelo y la miró, con la gravedad reducida a cero. Jejeje, mis bebés son realmente magníficos, ¿no crees?, dijo Mei Natsume con una sonrisa, con las manos en las caderas, observando con orgullo a Todoroki flotando. Todoroki asintió brevemente, escudriñando el campo de batalla con la mirada.
Sus suelas flotantes vibraban en armonía con su movimiento, manteniéndolo en equilibrio incluso sin la fuerza de la gravedad. Asegúrate de atraparlo, ordenó con voz firme. Ida, asegura las demás banderas. Uraraka, haz que todos floten. No quiero que nuestro equipo quede atrapado. Ochako saludó con energía antes de tocarle el hombro a Mei. Oh, qué divertido, dijo Mei. Mono Araña tragó saliva al sentir el sentido de peligro en su cabeza. El dolor punzante le advertía de un ataque inminente. Apretó el agarre y, sin pensarlo, exclamó. Se acabó, Todoroki. Tengo la ventaja. La expresión de Todoroki no vaciló, su respiración formó una niebla helada mientras respondía con frialdad. Subestimas mi poder. Todoroki extendió su mano derecha hacia abajo, con la palma hacia la tierra. Al instante, la temperatura se desplomó. Con una poderosa explosión, una columna de hielo dentada surgió del suelo bajo sus pies. La onda expansiva de escarcha se extendió como un maremoto, envolviendo todo el campo de batalla. Los que quedaron atrapados en la ola quedaron atrapados mientras un hielo grueso y duro cubría rápidamente sus pies y el frío se filtraba hasta sus huesos, dejándolos congelados en el lugar. Un manto de escarcha blanca se extendió por toda la arena, convirtiendo el suelo en un páramo resbaladizo y helado. El gélido agarre del hielo de Todoroki era ineludible, congelando a cualquiera que no reaccionara con la suficiente rapidez, incluyendo a casi toda la clase 1A, dejando solo a unos pocos estudiantes a salvo de su gélido alcance. Ida no perdió tiempo. Corrió por el terreno helado, con las piernas impulsadas por el motor rugiendo mientras arrebataba las banderas a sus indefensos oponentes. Su velocidad lo convirtió en una mancha borrosa, y las banderas se amontonaron rápidamente en sus manos. Las suelas flotantes de Todoroki lo mantenían en el aire, con los propulsores zumbando mientras lo elevaban aún más, por encima del hielo. Su figura flotaba, fría y decidida, justo por encima del imponente pilar de hielo que había creado. Mono Araña soltó una risa nerviosa, con la voz ligeramente quebrada en la intensa atmósfera. Bueno, quizá me equivoqué. Las alturas no lo son todo, hemos llegado a la mitad del camino. La clase 1B, junto con Hitoshi Shinso, ha dado un giro sorprendente al derribar a la clase 1A. Ahora Shoto Todoroki se enfrenta al trío aéreo. Usando objetos de apoyo. Dijo Present Mid por los altavoces. Quedan 7 minutos y 30 segundos. Mono Araña bajó la mirada, entrecerrando los ojos mientras Ida pasaba zumbando, recogiendo banderas a una velocidad asombrosa y dirigiéndose hacia la zona de Todoroki. Las colocó con precisión, y las banderas permanecieron erguidas en sus nuevas posiciones. Tenya y Ida, con una sorpresa, toma las banderas del equipo inmóvil para sí. La voz de Aizawa resonó por toda la arena. Todoroki, flotando sobre la columna de hielo que había creado, lanzó una mirada gélida hacia abajo. Me quedo con eso ahora. Hirou, aún en precario equilibrio sobre los cuernos de Pony, sintió que el corazón se le aceleraba mientras Kendo crujía los nudillos, preparándose para el siguiente movimiento. El aire se volvió denso a medida que la tensión entre los 4 jugadores se intensificaba. Spider-Monkey sintió de repente la punzada de sentido de peligro cuando Todoroki adelantó las manos, desatando una oleada de furia gélida. En el momento en que el hielo se lanzó hacia ellos, Kendo y Hirou entraron en acción, lanzándose hacia un lado mientras Pony guiaba expertamente sus cuernos a través del cielo, esquivando la embestida helada. ¡Guau! Gritó Hirou, desconcertado por el repentino movimiento. ¿Por qué nos movemos? Pony los controla. Intenta mantenerte en pie. Ladró Kendo, sintiendo la brisa helada rozar su hombro mientras la ola pasaba a toda velocidad. Los ojos de Pony se entrecerraron con concentración, sus 2 cuernos zumbando con precisión letal. Era experta en usarlos como armas y herramientas para maniobrar. Al pasar la ola de frío, sus cuernos se desviaron bruscamente, atravesando el aire. Agárrense fuerte. Ordenó Pony con voz firme mientras ajustaba su trayectoria de vuelo. Había estado observando a través de Bonclurs desde su zona. Mono Araña, sintiendo la punzante presión de su sentido de peligro, lanzó una telaraña al aire, atrapando uno de los cuernos de Pony. Con un potente tirón, se lanzó hacia Todoroki, levantando el puño hacia atrás, mientras la electricidad azul crepitaba alrededor de su cuerpo, preparándose para un golpe devastador. La mirada gélida de Todoroki no flaqueó mientras apoyaba la palma de la mano contra el pilar de hielo que tenía debajo. De repente, formaciones de hielo irregulares surgieron del suelo como fragmentos mortales, dirigiéndose hacia Spider-Monkey con una precisión letal. Verde, tápate los oídos. Gritó Hirou.
Mono Araña se preparó de inmediato, pero Hirou, presintiendo el peligro, desató una ráfaga sónica a todo pulmón desde sus botas. La fuerza del sonido destrozó los fragmentos de hielo, esparciéndolos por el campo de batalla. Todoroki se estremeció, agarrándose las orejas instintivamente mientras Spider-Monkey se acercaba y le lanzaba un potente gancho de derecha. La cabeza de Todoroki se sacudió violentamente hacia la derecha. La expresión de Todoroki se ensombreció al sujetar el antebrazo de Mono Araña, envolviéndolo con gélidos tentáculos. Pero antes de que pudiera envolverlo por completo, Mono Araña le propinó 2 rápidas patadas al torso. La fuerza de los golpes lo dejó sin aire y lo envió derrapando hacia atrás, respirando entrecortadamente. Las botas flotantes de Todoroki se activaron, estabilizándolo en el aire, pero la fuerza de las patadas lo dejó momentáneamente desorientado. Su mirada se fijó en Mono Araña, con furia ardiente en su mirada. Lanzó otra poderosa ola de hielo, esta vez aún más intensa, congelando la red que conectaba con el cuerno de Kendo en un instante. El hielo se rompió como un cristal cuando Mono Araña, sorprendido, comenzó a caer en picado. Pero en una fracción de segundo, lanzó otra telaraña hacia el pilar helado, abalanzándose con todas sus fuerzas para mantenerse en la lucha. Hablando de combate aéreo. Todoroki se enfrenta a Midoriya, pero es Tsunotori Pony quien usa sus cuernos con destreza para proteger a Kendo y Hirou de su ataque helado. Impresionante coordinación, comentó Aizawa con voz seca. Incluso a distancia, Pony usa sus cuernos con destreza para controlar el curso de la batalla, mientras los demás respaldan a Midoriya. Todoroki miró la hora. Faltaban 6 minutos y 45 segundos. Apretó la mandíbula. Tenía que actuar rápido. Ida, ahora. Gritó Todoroki, con su voz autoritaria cortando el aire helado, indicando su siguiente movimiento. Ochako extendió la mano de inmediato, rozando el brazo de Ida. Su don de gravedad cero se activó al instante, dejando a Ida sin peso. Sin dudarlo, sus motores rugieron con un sonido ensordecedor al lanzarlo hacia el cielo a una velocidad increíble, como un misil, hacia el Mono Araña en el aire. El sentido de peligro de Mono Araña irrumpió en su mente, y la aguda y punzante advertencia le aceleró el corazón. Sus 4 manos apretaron con más fuerza los salientes de hielo que Todoroki había dejado atrás, pero no había tiempo para actuar, ni para esquivar. El mundo se desdibujó mientras Ida acortaba la distancia en cuestión de segundos. La pierna de Ida se disparó hacia atrás, y sus motores se encendieron con una explosión extra de potencia. Recipro, su voz resonó en el aire mientras su impulso aumentaba. Explosión. La patada impactó directamente en el torso de Spider-Monkey. La fuerza fue como una bala de cañón al impactar contra su objetivo. El impacto reverberó por el aire con un estruendoso boom, enviando ondas de choque que se extendieron hacia afuera. El cuerpo de Spider-Monkey se precipitó hacia atrás, agitando las extremidades, mientras era lanzado por el campo de batalla con tal fuerza que el aire mismo pareció hacerse añicos a su alrededor. El portador del Omnitrix se estrelló contra el suelo helado, y el impacto abrió un profundo cráter en la tierra cubierta de hielo. El sonido de la colisión fue ensordecedor. Polvo y escarcha estallaron en el aire en un remolino caótico. Por un instante, el campo de batalla quedó en silencio, salvo por el leve zumbido de las suelas flotantes de Todoroki. Mono Araña gimió al intentar incorporarse, con todo el cuerpo dolorido por el golpe devastador. Le temblaban las manos al apoyarlas en el suelo helado, respirando con dificultad. Vaya, murmuró con la voz tensa mientras tosía con una risa nerviosa. Eso, dolió mucho. Suelten, dijo Ochako mientras Todoroki e Ida, recuperando la gravedad, se deslizaban por una rampa de hielo recién formada. Se deslizaron por Todoroki enfriando rápidamente los motores de Ida. Midoriya. Gritó Kendo desde el aire, con la voz cargada de preocupación. Spider-Monkey gimió, con el cuerpo dolorido por la patada, pero estaba bien. La mejora de la durabilidad de One for All, combinada con su propia resiliencia natural, le permitió resistir el ataque. Estoy bien, comenzó a decir Spider-Monkey, pero su sentido de peligro se activó de repente, advirtiéndole de un ataque inminente. Un artefacto parecido a una red de captura pasó volando, esquivando por poco a Spider-Monkey, quien se hizo a un lado. Pero Mei aún no había terminado. Con un movimiento rápido, activó la función de recuperación de la red, y esta cambió de dirección repentinamente, volando hacia Spider-Monkey a una velocidad increíble. Mono Araña intentó reaccionar, pero era demasiado tarde. La red lo envolvió por detrás, atrapándolo en sus garras. Mei sonrió triunfante. Ah, ya lo pillé.
Mi red de captura magnética es una herramienta versátil que permite capturar y contener a los oponentes. No solo se dispara como un proyectil, sino que también se recupera como un imán, lo que me permite pillar a mis oponentes desprevenidos y atraparlos por la espalda. Mono Araña forcejeó contra la red, pero esta se mantuvo firme. El invento de Mei lo tenía justo donde ella quería. ¿En serio estás haciendo publicidad ahora mismo?, gritó Chaco en estado de shock, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Mei sonrió, aparentemente imperturbable ante lo absurdo de la situación. Tengo que aprovechar cualquier oportunidad para promocionar a mis bebés. Como el premio de 10 millones de puntos ya tiene a su equipo completo, elegí la siguiente mejor opción. Los números 2 y 3. Mono Araña entrecerró los ojos, con expresión confiada. ¿De verdad esperas que una red me sujete?, preguntó con voz desbordante de confianza. One for All cobró vida, rebosando energía mientras Spider-Monkey comenzaba a destrozar la red. La sonrisa de Mei se ensanchó al presionar un botón en su control de muñeca. La red desató repentinamente una poderosa descarga eléctrica que recorrió el cuerpo de Mono Araña como un cable de alta tensión. Sus músculos se convulsionaron, sus ojos se abrieron de dolor mientras gritaba, con la voz ronca por la descarga. Amigos, tenemos una verdadera sorpresa. La red de captura magnética de Mei no solo ha atrapado a Spider-Monkey, sino que también le está asesinando una descarga eléctrica masiva. El público está en pensa mientras Spider-Monkey lucha por liberarse. Mono Araña tosió, y el vapor emergió de su cuerpo magullado y maltrecho mientras yacía enredado en la red electrificada. Chispas danzaban sobre su pelaje. La descarga eléctrica aún le entumecía los músculos. A pesar de su condición, sus ojos ardían con desafío. Todoroki descendió de su rampa helada con gracia, su aliento visible en el aire gélido. Al acercarse Todoroki, los agudos instintos de Mono Araña se despertaron. Sentido de peligro gritó, pero su cuerpo estaba demasiado débil para reaccionar. Todoroki levantó la mano derecha y, con un potente impulso, un gélido rastro de hielo brotó de su palma. En un instante, Mono Araña quedó envuelto en una gruesa y brillante columna de hielo. Mono Araña se retorcía en la prisión helada, con el rostro entrecortado por el dolor y la frustración mientras forcejeaba contra sus ataduras. Sus movimientos eran lentos, el frío inminente le quitaba las fuerzas. Todoroki se acercó, sus botas crujiendo contra el suelo helado. Extendió la mano y agarró la bandera de 10 millones de puntos atada a la espalda de Spider-Monkey como un trofeo esperando ser reclamado. Como dije antes, murmuró Todoroki en voz baja y fría, me encargo yo. Su mano enguantada tiró de la bandera con deliberada facilidad. Los ojos de Mono Araña se abrieron de golpe, con un fuego desesperado encendiéndose en ellos. No, gruñó entre dientes. Chispas comenzaron a revolotear por su cuerpo, tenues al principio, luego se volvieron más brillantes a medida que la electricidad azul crepitaba a su alrededor. El aire se densificó por la tensión, vibrando con energía pura. El suelo debajo de la columna de hielo tembló levemente, las grietas en el hielo se extendieron a medida que el poder de Spider-Monkey aumentaba al usar un porcentaje mayor. 13%, gruñó. Todoroki entrecerró los ojos. Reconociendo el peligro, golpeó con fuerza la tierra helada con la mano derecha. Una oleada de escarcha surgió del impacto, avanzando hacia Mono Araña y reforzando el hielo a su alrededor. La columna se expandió, gruesa y dentada, como un glaciar que emerge de la tierra. Por un momento, todo quedó en silencio. Y entonces, un crujido ensordecedor partió el aire. El hielo se estremeció violentamente, con fracturas como telarañas arrastrándose por su superficie mientras Mono Araña rugía. Una electricidad azul surgió en violentos pulsos, y la columna de hielo explotó en una explosión cataclísmica. Fragmentos de hielo se dispersaron como metralla mortal, mientras una onda expansiva masiva recorrió la arena. La fuerza golpeó como un huracán, lanzando a Todoroki, Ochako, Ida y Mei hacia atrás como si carecieran de peso. Sus cuerpos fueron lanzados por el campo, estrellándose contra el suelo con impactos que les destrozaron los huesos. Ochako y Mei fueron los que más lejos fueron lanzados por la onda expansiva. Todoroki e Ida rodaron antes de encontrar equilibrio y resbalaron en el suelo. Spider-Monkey respiraba con dificultad, con el pecho agitado por el esfuerzo. 13%, gruñó, las palabras apenas audibles por encima del crepitar de la energía de One for All a su alrededor. Todoroki parecía satisfecho consigo mismo, con una sonrisa de confianza extendiéndose por su rostro. Pero su expresión duró poco, pues Ida entró en acción de repente.
Los motores del velocista rugieron y salió disparado hacia adelante como una bala, con su cuerpo desdibujado mientras aceleraba hacia Spider-Monkey. Pero el sentido del peligro de Spider-Monkey estaba en alerta máxima, y se dejó llevar por sus instintos. Con un movimiento rápido y potente, levantó el puño y desató un puñetazo devastador que impactó a Irida directamente en el abdomen. Saliva salió volando. El impacto fue tremendo, y el cuerpo de Irida se desplomó bajo la fuerza del golpe. Salió volando hacia atrás, con su velocidad e impulso detenidos al instante. La multitud se quedó boquiabierta, atónita ante la repentina y brutal detención del veloz ataque de Irida. Nadie podía verlo moverse, así que su parada tan abrupta fue desconcertante. Todoroki entrecerró los ojos, con la mirada fija en Mono Araña. Uraraka, gritó en voz baja y urgente. Los ojos de Todoroki se entrecerraron, su mirada fija en Spider-Monkey. Uraraka, gritó en voz baja y urgente. Ochako, que había estado observando el intercambio con los ojos abiertos, de repente se puso alerta. ¿Eh? ¿Sí? Respondió con un dejo de confusión en la voz. La expresión de Todoroki permaneció seria. ¿Tiene Midori ya un sexto sentido? Preguntó, sin apartar la vista del rostro de Mono Araña. La confusión de Uraraka se acentuó. Que yo sepa, no, respondió, frunciendo el ceño, pensativa. La mirada de Todoroki se detuvo en Mono Araña un instante antes de volverse hacia Uraraka. Es imposible que predijera y reaccionara ante Irida solo por instinto, dijo con voz desbordante de convicción. Irida, Uraraka, ganen puntos a los otros equipos. Me cuesta usar mi don con gente cerca. El estadio se sumió en el caos cuando la multitud se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir. La voz de Present Mig resonó por los altavoces. Su emoción era palpable. Yo. ¿Qué coño? ¿Viste esa reacción? Parece que tenía reflejos sobrehumanos. ¿Cómo pudo visto venir a Irida? Eso fue un ataque a alta velocidad, y simplemente, lo detuvo de un momento. Aizawa, observando desde la barrera, no pudo evitar sentir asombro ante los increíbles reflejos de Spider-Monkey. Ser capaz de reaccionar a eso, con esa velocidad de reacción, pensó, entrecerrando los ojos en un gesto de introspección. Es casi como si tuviera una consciencia agudizada, pero ¿cómo es posible? Spider-Monkey jadeaba pesadamente, con el pecho agitado por el esfuerzo, mientras Kendo y Hiro saltaban del cuerno de pony y corrían a su lado, con sus rostros marcados por la preocupación. «Greenie, ¿estás bien?», preguntó Hiro con voz preocupada. Mono Araña asintió, haciendo una mueca de dolor. Estoy bien, me duele un poco el cuerpo, pero estaré bien, pero antes de que pudiera terminar, su sentido del peligro gritó en señal de advertencia, y actuó por instinto. Con un movimiento rápido, usó sus brazos inferiores para apartar a Kendo y Hiro de él, justo cuando dos enormes proyectiles metálicos se estrellaron. Los brazos de Mono Araña se alzaron para bloquear el ataque, aferrándose a los proyectiles metálicos que se estrellaron contra él con una fuerza increíble. Hundió los pies profundamente en el suelo, con los músculos tensos para resistir el impacto. La tierra bajo sus pies se estremeció y una onda expansiva estalló, creando un pequeño cráter en el suelo. A pesar de la tremenda fuerza, los pies de Mono Araña se resistieron, firmemente anclados al suelo. Miró fijamente a Billy Billions, quien lo observaba con una mirada de odio que parecía arder con fuego interior. La intensidad de la mirada de Billy era casi palpable, rivalizando incluso con la infame mirada de Katsuki Bakugou. Con una repentina oleada de fuerza, Mono Araña se impulsó contra los proyectiles metálicos, usando sus poderosos brazos para impulsar a Billy hacia atrás. El hijo del multimillonario voló por los aires y aterrizó con fuerza en el suelo con un golpe sordo. Billy regresó gimiendo, el chico tenía un dispositivo parecido a un guante de metal, cada uno era bastante grande por sí solo y zumbaba con poder. Y ese es Billy Billions, un genio sin peculiaridades. Lo ha llegado hasta aquí usando su inteligencia tradicional. La voz de Present Mig resonó por todo el estadio, sus palabras desbordaban emoción. La multitud murmuró sorprendida, y algunos estudiantes se miraron confundidos. ¿No tiene peculiaridad?, susurró uno. Espera, ¿Billy Billions? O sea, ¿el multimillonario?, preguntó otro estudiante con los ojos muy abiertos y maravillado. Mientras tanto, Aizawa estudiaba los archivos de Billy Billions con expresión de desconcierto. Este chico no tiene intención de ser un héroe, murmuró para sí mismo. Ni siquiera se molestó en solicitar el curso de héroes. La voz de Present Mig volvió a cortar el aire. Espera, ¿en serio?, preguntó con incredulidad. Aizawa entrecerró los ojos mientras analizaba la personalidad de Billy.
Y por su personalidad, dudo que siquiera quiera ser un héroe. Por cómo habla de la clase 1A, en particular de Midoriya, estoy seguro de que no querría estar en su clase ni en ninguna otra, de hecho. La voz de Present Mic estaba llena de confusión. Entonces, ¿por qué demonios se esfuerza tanto? Aizawa se encogió de hombros, con expresión indescifrable. No tengo ni idea, dijo, guardando los papeles. Pero una cosa es segura. Billy Billions es un comodín. Midoriya, gruñó Billy, con los ojos encendidos de celos. ¿Te crees tan especial? Mono Araña entrecerró los ojos y adoptó una pose de combate, con los músculos tensos y listos. ¿Qué problema tienes conmigo? Preguntó Mono Araña con voz firme. Si se trata de Yaoyorozu, déjame decirte que solo somos amigos. La mueca de Billy se intensificó. Es todo sobre ti. Todos siempre te alaban tu don, algo por lo que ni siquiera trabajaste. No te ganaste tus poderes, solo tuviste suerte. La cara de Billy se puso roja de rabia. No necesito poderes como ustedes, gruñó. Tengo el verdadero talento, la verdadera inteligencia. Y les demostraré por qué soy mejor que todos dándote una paliza. La sonrisa de Billy se hizo más amplia mientras gritaba. Oye, Monoma, sácalo. El sentido de peligro de Mono Araña gritó en señal de advertencia, y sintió una repentina punzada de dolor. Se hizo a un lado justo a tiempo, evitando el guantelete metálico de Billy que se estrellaba contra él. Zap. La voz de Monoma resonó en el aire, y un rayo impactó el suelo donde Mono Araña había estado momentos antes. El aire se llenó del acre olor a ozono, y el suelo quedó quemado y ennegrecido. Plaf. Una voz resonó en el aire, y una enorme bola de líquido viscoso y pegajoso se precipitó hacia Mono Araña. Intentó esquivarlo, pero la sustancia le salpicó el cuerpo, hundiéndolo. ¡Zap! Gritó la voz de Monoma, y un rayo cayó al suelo a escasos centímetros de los pies de Spider-Monkey. ¡Fuosh! Una ola de llamas surgió de Billy, obligando a Mono Araña a apartarse de un salto. Su sentido de peligro le gritaba mentalmente, advirtiéndole de los múltiples ataques que se avecinaban. Kendo y Hirou se vieron obligados a esquivar algunos ataques perdidos, sus movimientos eran rápidos y ágiles mientras evitaban los rayos y las llamas. Bostezo. Resonó la voz de Manga Fukidashi, y la enorme palabra materializada se disparó por los aires como un ariete. Mono Araña giró a mitad del ataque, con sus instintos a flor de piel, pero no fue lo suficientemente rápido. La palabra le rozó el hombro, y una oleada abrumadora de agotamiento lo invadió, arrastrándolo hacia abajo como un peso atado a sus extremidades. Monoma y Billy intercambiaron una mirada triunfante, con sonrisas de satisfacción rebosantes de reivindicación. Sobre ellos, Mono Araña flaqueó. Sus ágiles movimientos se ralentizaron, y las ramas de las que se había columpiado con tanta destreza se sintieron de repente como trampas resbaladizas. Su agarre flaqueó, y la gravedad lo arrastró. Cayó con fuerza, y el impacto sacudió la tierra al impactar contra el suelo con un golpe sordo. La tierra y el polvo salieron disparados hacia afuera mientras Mono Araña yacía despatarrado, jadeando. Sus músculos se negaban a responder, temblando de fatiga. Cada respiración se sentía más pesada que la anterior, su energía se escurría como agua entre las manos ahuecadas. Billy aprovechó el momento y cargó con una velocidad explosiva. Su grito de guerra resonó en el aire, con el puño hacia atrás como una bola de demolición lista para golpear. ¡Wham! El puñetazo impactó con una fuerza demoledora, lanzando a Mono Araña por el campo de batalla como un misil. Se estrelló contra un árbol, cuyo tronco se astilló con el impacto. Hojas y corteza cayeron mientras el árbol crujía bajo el peso del golpe. Midoriya. Las voces de Kendo y Hirou resonaron al unísono, con el pánico impregnado en sus palabras. Corrieron hacia él, con los ojos abiertos por la alarma. El cuerpo maltrecho de Mono Araña temblaba, el agotamiento lo anclaba al suelo. Respiraba entrecortadamente, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Entonces, un sonido penetrante rompió la neblina. Bip. 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 La ominosa advertencia del Omnitrix resonó, fuerte e implacable, atravesando el ruido del campo de batalla. Mono Araña forcejeó, arañando la tierra con los dedos, negándose a levantarse. No, graznó, con la voz apenas un susurro. Su visión se nubló al verse envuelto por una luz roja. Izuku Midoriya ha regresado a su forma humana. La voz de Present Mic resonó por todo el estadio. Midoriya ha regresado a su forma humana. El caos a su alrededor se calmó.
Todas las miradas se clavaron en el ahora expuesto Izuku, que intentaba incorporarse mientras el destello rojo del Omnitrix se desvanecía. ¿Midoriya es humano?, murmuró Awase, con incredulidad en sus palabras. Los ojos de Tsuyu brillaron de comprensión. Debe haberse quedado sin energía, dijo en voz baja. Esa comprensión conmovió a los estudiantes restantes. Entonces, como lobos al acecho de una presa débil, se lanzaron al ataque, con la mirada fija en la bandera de los 10 millones de puntos que Izuku aún aferraba en sus manos temblorosas. Kendo y Hirou saltaron frente a él, plantándose como un escudo humano. «Maldita sea», espetó Hirou, clavando sus botas en el suelo. «Midoriya, ¿puedes moverte?». Izuku tosió, forzando la voz entre jadeos. No, siento el cuerpo como plomo». El rostro de Hirou se ensombreció, su determinación se endureció. «Solo necesitamos aguantar un poco más». Sus palabras se interrumpieron cuando una lluvia de escamas de Rin atravesó el suelo a su alrededor, inmovilizando sus piernas en su lugar. «Vamos. Solo es una pelea por puntos», gritó Rin, avanzando con una sonrisa maliciosa. Los puños de Kendo se expandieron enormemente al avanzar para detener la embestida. «Esto es terrible», murmuró. «Aunque los contengamos, estaremos en el límite». Yaoyorozu quería que los contuviéramos hasta los 3 minutos. Izuku ignoró su charla y fijó su mirada en el Omnitrix. Su núcleo, antes verde vibrante, ahora brillaba rojo, advirtiendo de su agotamiento. Dejó escapar un lento y cansado suspiro mientras el sentido de peligro se agudizaba en su mente, más agudo que nunca. «Kendo, Hirou, ponte detrás de mí», dijo en voz baja pero firme. «¿Eh? ¿Qué vas a hacer?», exigió Hirou, mirándolo. «¿Apenas puedes mantenerte en pie?», añadió Kendo con la voz llena de preocupación. Izuku se plantó, obligándose a enderezarse. «Hirou», comenzó, con sus ojos verdes brillando de determinación, «¿querías saber por qué nunca uso mi don al 100%? Kendo se quedó sin aliento. «Espera, ¿qué quieres decir con que no?». Izuku inhaló profundamente, interrumpiéndola. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, aunque el cansancio se reflejaba en sus ojos. «La chica de la recuperación me va a matar por esto». Un rayo verde brotó de su cuerpo, crepitando y surgiendo con un poder puro e indomable. Se extendió por sus extremidades como arcos eléctricos. 100%. El mundo explotó. Auge. El movimiento de su dedo desató un torrente de fuerza tan inmenso que arrasó el campo de batalla. Una onda expansiva cataclísmica se extendió, arrasando todo a su paso. El aire mismo pareció romperse, y un estruendo sónico ensordecedor atravesó el estadio. La fuerte presión del viento excavó cráteres en el suelo, arrancando tierra y lanzando escombros como metralla. Los árboles fueron arrancados de raíz, y sus troncos se astillaron como palillos bajo la fuerza. El muro de hielo de Todoroki se quebró y se hizo añicos como si fuera de cristal quebradizo. El prodigio de Doble Don salió despedido hacia atrás, con su rostro, normalmente estoico, contorsionado por la sorpresa. ¿De dónde saca este poder? Tetsu se preparó, endureciendo su cuerpo hasta el límite. Aún así, la fuerza abrumadora lo hizo rodar como un muñeco de trapo. Por todo el campo de batalla, los estudiantes quedaron sumidos en el caos. Los cuerpos se estrellaron contra el suelo, maltrechos y aturdidos por la magnitud del ataque de Izuku. Por un instante, el silencio se cernió sobre la arena, roto solo por los gemidos de los caídos. El polvo se asentó lentamente, revelando una escena de absoluta devastación. Todos los pares de ojos se volvieron hacia Izuku Midoriya, de pie en el epicentro de la destrucción. El silencio se cernió sobre el estadio como una tormenta a punto de estallar. La multitud se quedó boquiabierta, paralizada, asumiendo la enormidad de lo que acababan de presenciar. El nivel de fuerza destructiva que Izuku había desatado, replicando el poder huracanado de cierto héroe legendario con un solo golpe, era casi incomprensible. La tensión se rompió con el grito de Present Mic. ¡Increíble! Amigos, ¿qué demonios es este poder? ¿Eraser, qué acaba de hacer Midoriya? Los derrotó a todos con un giro. La voz de Mick retumbó, quebrada por la incredulidad. La voz de Aizawa era tranquila, pero con un toque de orgullo. Midoriya suele operar al 8% de su poder real. Lo que acabas de presenciar fue al 100%. Su don al máximo. Los espectadores quedaron boquiabiertos al comprender lo que ocurría. Ese tipo de devastación cruda, similar a un huracán, solo había sido asociada con un hombre. Endeavor entrecerró los ojos, con la mirada ardiente fija en Izuku. Ese chico, ese poder. Es inconfundible.
Aux se recostó en su silla, agitando las alas mientras su aguda mirada analizaba el campo de batalla. ¿Solo un 8% hasta ahora? O el chico es más listo de lo que parece, o tiene una temeridad descomunal. Aún así, ver esa fuerza encerrada es aterrador e impresionante a la vez. Ryukyu se ahuecó la barbilla pensativa, y su suave voz atravesó la presión del momento. Contenerse hasta ese punto es admirable y peligroso a la vez. Entiendo por qué lo haría, para proteger a sus compañeros, pero ese nivel de autocontrol podría costarle caro en una batalla real. Aún así, la fuerza destructiva que acaba de mostrar. Su voz se apagó, con el ceño fruncido por el asombro y la preocupación. Miruko, sin embargo, sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos con confianza. ¿8%? Ese chico se ha estado conteniendo todo este tiempo y aún así ha llegado hasta aquí. Hay que reconocerle el mérito. Es duro. Pero también demuestra lo blandos que son los demás si puede jugar con ellos con una fracción de su fuerza. Su risa era aguda, con un toque de emoción. Este chico se está volviendo cada vez más interesante, no lo finge ni lo parece, pero es un chico duro. Endeavor se burló, con las llamas lamiéndole los hombros mientras sonreía con desprecio. Contenerse es una tontería. Casi pierde la bandera por su vacilación. Es una debilidad, y Mishoto le demostrará lo costoso que es ese error. Aux levantó una ceja ante el comentario de Endeavor, pero no dijo nada. Su atención volvió a Izuku, que ahora estaba temblando por la tensión de su esfuerzo. En las gradas los murmullos de los espectadores se hicieron cada vez más fuertes. Espera. ¿Ha estado luchando con solo el 8% de su fuerza? Exclamó una persona con voz incrédula. No me extraña que haya sido tan cuidadoso. Debe haber estado tratando de no lastimar a sus compañeros de clase, especuló otro espectador, con asombro y comprensión en su tono. Puede que se estuviera conteniendo, pero ¿viste eso? Un solo toque, y aplastó todo el campo. ¿Quién es este chico? Como pueden ver, el 100% es bastante poderoso, comenzó Aizawa, y su voz se fue apagando a medida que la nube de polvo que rodeaba a Izuku comenzaba a disiparse. La multitud jadeó al unísono al ver la mano herida de Izuku. Los ojos de Hirou se abrieron de par en par, horrorizados, al ver el dedo de Izuku, torcido en un ángulo antinatural. La piel era de un morado intenso y el hueso sobresalía visiblemente. Pero no es que se contenga por compasión o debilidad, continuó Aizawa con voz firme. La razón por la que no usa su don al 100% es por la reacción negativa. Izuku apretó el puño, apretando los dientes con rabia y dolor. El sonido de sus huesos crujiendo y moviéndose era audible, y la multitud se estremeció en compasión. La expresión de Aizawa era sombría. La reacción le rompe los huesos cuando usa su don al 100%. Es un efecto secundario devastador que ha intentado mantener en secreto. La multitud quedó atónita, sin saber cómo reaccionar ante esta revelación. Espera. Su reacción es huesos rotos. Gritó alguien en las gradas, con una voz llena de horror e incredulidad. ¿Qué carajo? ¿Qué clase de reacción es esa? ¡Qué locura! ¿Quién demonios se hace eso a sí mismo? Intervino otra persona. Maldita sea. ¿Qué clase de poder tiene un coste como ese? Los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora entre el público, una mezcla de asombro y malestar se apoderó del estadio a medida que la comprensión se hacía sentir. En el palco de la clase 3A, una mueca colectiva recorrió al grupo cuando la cámara se acercó al dedo mutilado de Izuku. Nejire dejó escapar un grito ahogado, con los ojos abiertos pegados a la pantalla. ¡Guau! ¿Viste eso? Fue increíble. Pero Dios mío. Su dedo. Debe doler muchísimo. Su tono era una extraña mezcla de admiración y preocupación. Su energía efervescente no pudo disimular la mueca de dolor en su rostro. Mirio se frotó la barbilla pensativo, con expresión seria. Esa es una desventaja enorme, con razón no usa el 100% todo el tiempo. Amahiki, jugueteando con el dobladillo de su uniforme, añadió en voz baja. Sí, ¿te imaginas que pasarías y usara el 100% en todo su cuerpo? Lo destruiría. Su voz se fue apagando mientras la espantosa imagen persistía en su mente. Los ojos de Ochako estaban abiertos por la preocupación mientras miraba desde lejos el dedo roto de Izuku, su corazón se hundía al pensar que él se había lastimado tanto. Tsuyu, quien había quedado atrapada en el ataque del huracán junto a Agakure y Yui, sintió que se le rompía el corazón al ver el dedo herido de Izuku. Parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, con el rostro pálido y los ojos abiertos por la sorpresa.
Momo y Pony, que seguían concentrados, tenían los ojos abiertos de par en par, sorprendidos y preocupados. Momo se agarró el pecho con el rostro lleno de preocupación. ¿Eso es lo que pasa cuando usas tu don al 100%? Pensó. Sabía que tenías tus razones para contenerte, Izuku, pero, esto podría causar daños permanentes a tu cuerpo. Los ojos de Pony brillaban con lágrimas contenidas al ver el dedo roto de Izuku. Sintió una oleada de protección hacia él. La respiración de Bakugou se entrecortaba, jadeando, cada uno arañándole los pulmones como un cuchillo. Su cuerpo le gritaba, magullado y golpeado por el desafío que había afrontado hasta entonces. Las costillas rotas le causaban un dolor agudo y punzante en el torso con cada leve movimiento. Sus brazos temblaban por el esfuerzo de mantener su ritmo implacable, e incluso la adrenalina que corría por él ahora era una brasa parpadeante en comparación con el incendio forestal que había sido antes. Miró a Kamakiri con furia, cuyas espadas brillaban amenazantes a la luz del sol. Los labios de Bakugou se curvaron en una sonrisa feroz, pero el temblor en sus piernas delataba lo cerca que estaba de desplomarse. Pequeñas explosiones crepitaban en sus palmas, más débiles de lo habitual, más destellos de luz y calor que las explosiones conmocionantes por las que era conocido. Ignoró las señales de advertencia que le daba su cuerpo. Kirishima, jadeando pesadamente a su lado, se apoyó en las rodillas. Su piel endurecida estaba raspada y agrietada por las escaramuzas anteriores. Bakugou, tenemos que ser astutos. Ashido y Zero ya tienen algunas banderas. Señaló débilmente hacia el campo de batalla, donde Sato, bajo el control de un chico de pelo morado, estaba destrozando sus líneas defensivas. ¿Juega con inteligencia? Gruñó Bakugou apretando los dientes, obligándose a incorporarse a pesar del dolor que le desgarraba las costillas. Miró a Izuku. Con el dedo roto, necesitaba vengarse del nerd y de esa zorra pelirroja por ponerlo en esa situación. Al diablo con eso. Con un rugido ronco, Bakugou se lanzó hacia adelante, con las palmas de las manos encendidas. La explosión lo impulsó por los aires, pero fue más pequeña de lo habitual. La fuerza apenas alcanzó para salvar la distancia. El resto de los estudiantes recuperaron rápidamente el equilibrio y se unieron para continuar la lucha. Kendo corrió hacia Izuku, con los ojos llenos de preocupación mientras le agarraba la mano herida. Midoriya, ¿qué demonios acaba de pasar? Tu dedo. Estoy bien, dijo Izuku con los dientes apretados, apretando el puño instintivamente a pesar del dolor agudo que irradiaba su dedo roto. No aprietes el puño, idiota. Espetó Hirou, agarrándole la mano de nuevo para detenerlo. Sus ojos se posaron en su herida, frunciendo aún más el ceño al intercambiar una mirada de preocupación con Kendo. Lo que los alarmó más que la herida en sí fue el comportamiento de Izuku. No gritaba, ni se estremecía, ni siquiera hacía muecas de dolor. Izuku hizo una ligera mueca al sentir el dolor punzante del sentido de peligro en la cabeza. Retiró la mano bruscamente, despreocupándose de ellos. Prepárense. Dijo con firmeza, con la mirada fija en los estudiantes que ya se ponían de pie. Desde el otro lado del campo de batalla, Monoma y Billy luchaban por estabilizarse tras ser sacudidos por la enorme onda expansiva. La mirada penetrante de Monoma se transformó en una sonrisa petulante, y su confianza se reavivó al ver a los estudiantes reagruparse. ¿Por qué te esfuerzas tanto, Midoriya? Gritó Monoma con una voz burlona. ¿Por qué no te rindes ya? Un buen héroe sabe cuándo ha sido derrotado. En lo alto, Aizawa suspiró y puso los ojos en blanco. Muy bien, un examen sorpresa, dijo, y su voz resonó por toda la arena. ¿Qué le sucede al cuerpo humano cuando sufre una lesión grave? La expresión de Monoma se retorció de confusión. ¿De qué está hablando? Murmuró para sí mismo. Luego, más alto, añadió. Veamos. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, un suave pitido atrajo la atención de todos. Izuku miró el Omnitrix, cuya placa frontal brillaba con un verde intenso. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, aunque la tensión persistía en sus ojos. La sonrisa era nerviosa, pero había un atisbo de algo más. Determinación. Izuku reprimió el miedo que lo corroía, la duda que le susurraba que no podía ganar. En cambio, se aferró a la confianza que lo invadía cada vez que se transformaba. El poder. La fuerza. La inquebrantable convicción de que, como alienígena, podía con todo. Con una respiración resuelta, presionó el botón del Omnitrix. Cuando la placa frontal apareció y una figura holográfica giró a la vista, Shishida frunció el ceño, reconstruyendo la críptica pregunta de Aizawa.
Rigidez en las articulaciones, espasmos musculares, comenzó Shishida, y su voz se fue apagando a medida que el grupo comprendía algo. Adrenalina. La palabra resonó en sus mentes justo cuando Todoroki dio un pisotón. Un hielo grueso y dentado se disparó hacia adelante, un glaciar en movimiento, con el objetivo de atrapar a Izuku antes de que pudiera actuar. Izuku no dudó. Su mano se abalanzó sobre el Omnitrix y un destello verde brillante estalló, cegando el campo de batalla por un instante. La luz se desvaneció en un infierno rugiente mientras las llamas brotaban del interior de la estructura helada. El intenso calor derritió el hielo de Todoroki al instante, levantando densas nubes de vapor y niebla que se elevaban por el aire. El campo de batalla quedó a oscuras, envuelto en una neblina fantasmal. Entonces, una figura dio un paso adelante a través de la niebla. Un leve crujido resonó mientras las llamas cobraban vida en sus manos, iluminando su cuerpo vegetal. Su voz era profunda, retumbando con una resonancia antinatural. Fuego del pantano. Unos ojos verdes y brillantes se clavaron en Todoroki, firmes e intensos. Hirou miró el cronómetro y su voz rompió el tenso silencio. 4 minutos y 10 segundos. Quedan 4 minutos y 10 segundos. Verde, faltan 10 segundos para la marca de los 3 minutos, dijo con voz firme a pesar del caos. Tenemos que mantener a todos aquí hasta que se acabe el tiempo. Fuego Pantano la miró, sus palmas llameantes iluminaban el campo de batalla. ¿Eh? ¿Pero no deberíamos intentar volver a la zona? Nuestros puntos no contarán a menos que estén allí, dijo, con la confusión reflejada en su tono. Olvídate de eso, dijo Kendo con voz firme. Sujétalos aquí, pase lo que pase. Fuego de Pantano levantó una ceja. Muy bien, tenía ganas de probar un nuevo supermovimiento, dijo Fuego de Pantano con una sonrisa burlona. Prisión de cadenas lacadas. Trampa de vid. Bramó Fuego Pantano, golpeando el suelo con el puño con una fuerza increíble. El suelo tembló violentamente bajo el impacto. Con un estruendo atronador, enormes enredaderas, parecidas a árboles, se elevaron hacia el cielo, con su corteza nudosa e imponente, y sus ramas fantasmales arañando el cielo. Los estudiantes, impulsados por el deseo de capturar la bandera, avanzaron con temerario abandono. Billy, con sus guanteletes metálicos preparados, lideró la carga, con la mirada fija en Fuego Pantano. Pero Fuego Pantano no se inmutó, y su sonrisa se ensanchó al desatar toda la furia de su prisión de cadenas lacadas. Las enormes enredaderas cobraron vida, lanzando pequeños zarcillos con forma de látigo que serpenteaban por el aire a una velocidad cegadora. A su alrededor, los estudiantes de las clases A y B estaban atrapados en las garras mortales de las enredaderas. Monoma forcejeó, y su habitual sonrisa petulante fue reemplazada por una mirada de pura frustración mientras los zarcillos lo elevaban por los aires. Shishida, incluso en su forma bestial, se vio fuertemente atado. Su fuerza no era rival para las implacables enredaderas. Oye, ese es mi supermovimiento. Gritó Kamui Wolves, con la voz llena de sorpresa y emoción. Sí, pero mejor hecho, bromeó de Atarms con una sonrisa, ganándose una mirada penetrante de Kamui. Kamui, impertérrito, sonrió con entusiasmo. Doble o nada. Este chico lo gana todo. ¿Te apuntas? Ja. Más dinero para mí. Exclamó Metros Lady, irradiando entusiasmo al golpear la mesa. Si tan seguro estás, ¿qué tal el triple o nada? Apuesta. Respondió Kamui sin dudarlo, extendiendo una mano para sellar la apuesta. The Atarms no pudo hacer más que suspirar y sudar ante el espectáculo. Mira eso. Midori ya está usando una mecánica de otro profesional. ¿Es legal? Espera. En serio. No queremos que nos demanden aquí, gritó Present Mic, y su voz resonó por todo el estadio. Estamos bien, respondió Aizawa con calma. La escarcha de Todoroki se deslizó por su cuerpo, formando una brillante capa de hielo al liberarse con un solo movimiento brusco. Los tentáculos congelados se rompieron como vidrio frágil, esparciéndose por el suelo. El aire se volvió gélido, un frío penetrante que irradiaba Todoroki hizo que la temperatura se desplomara. Fuego Pantano sintió la punzada aguda del sentido de peligro que le gritaba. Sus brillantes ojos verdes se clavaron en Todoroki, con una voz serena pero apremiante. Kendo, Hirou, prepárense. Llamas brotaron de sus palmas, ardiendo con más intensidad y brillo que antes, mientras rayos de electricidad verde crepitaban por su cuerpo. 14%. Hirou tragó saliva con dificultad mientras la mirada gélida de Todoroki los atravesaba como un cuchillo. Este tipo es, bastante aterrador. Kendo asintió, apretando los puños.
Ese sí, Todoroki dio un golpe con el pie derecho contra el suelo con un crujido atronador, lanzando fragmentos de hielo dentados hacia adelante. Una gigantesca oleada de púas congeladas se abalanzó sobre Fuego Pantano. El gélido asalto congeló todo a su paso, incluyendo las enredaderas que habían enredado a sus compañeros. Fuego Pantano apretó los puños, y el calor se desprendía de sus manos llameantes. 14% uno para todos. Rugió, y las llamas estallaron en un torrente de naranja y rojo fundido. El calor irradiaba intensamente mientras las llamas se enroscaban, formando un infierno en espiral. Las dos fuerzas elementales colisionaron con un impacto devastador. La ola gélida y el infierno abrasador se estrellaron, y su poder puro creó una explosión cegadora de vapor y luz. El impacto fue ensordecedor. Un rugido atronador que resonó por toda la arena. El choque desató una violenta onda expansiva. Vapor sobrecalentado estalló en el aire, oscureciendo el campo de batalla con una densa niebla abrasadora. La fuerza de la colisión arrancó árboles de raíz, destrozó las enredaderas congeladas en una reluciente tormenta de fragmentos helados y dejó profundas cicatrices en la tierra. Los espectadores se quedaron boquiabiertos cuando la presión del viento de la explosión recorrió el estadio, haciendo vibrar las gradas. Los estudiantes de ambas clases salieron despedidos hacia atrás como muñecos de trapo, estrellándose contra los árboles o derrapando por el suelo. El aire mismo pareció desgarrarse por la colisión, y la temperatura osciló bruscamente entre un calor sofocante y un frío glacial. Los espectadores se protegían los ojos del caos que se arremolinaba mientras la arena se cubría de vapor y escombros. El choque de calor y frío había dejado su huella. Un campo de batalla transformado en una mezcla infernal de tierra quemada y restos congelados, testimonio del poder abrumador de los dos luchadores. El silencio invadió el estadio mientras el público contemplaba la devastación del campo de batalla. El aire estaba cargado de vapor, que se elevaba desde el enorme cráter dejado tras el choque entre Todoroki y Fuego Pantano. «Mierda», murmuró Death Arms, rompiendo el silencio. «Miren ese cráter», dijo Kamui Wops con asombro. «La magnitud de ese ataque, y solo son unos niños». «Sí», asintió Death Arms, con la voz aún llena de incredulidad. «Pensar que es el mismo chico del ataque de los villanos del lodo». La voz de Present Mig resonó, intentando romper la confusión del público. «Era Serad. ¿Qué demonios fue eso? ¿Cómo pasó eso?» Aizawa suspiró, inclinándose hacia adelante con una expresión tranquila pero seria. Cuando el hielo de Todoroki y las llamas de Fuego Pantano chocaron, el rápido cambio entre frío extremo y calor intenso provocó una enorme expansión y contracción del aire. El hielo se convirtió instantáneamente en vapor, creando una violenta acumulación de presión. Sumado a la fuerza cinética de ambos ataques, el resultado fue una explosión. «Esto es solo un avance», continuó Aizawa con tono inexpresivo. «Si ambos llegan a la final, verán más de esto». Las explosiones resonaron por todo el estadio, atrayendo la atención de todos hacia la zona de Monoma. Bakugou, con una ráfaga furiosa, envió a Kamakiri y Shinso por los aires, con su determinación impulsando cada golpe. «Bakugou está llevando a su equipo al segundo lugar», gritó Present Mig, y su voz electrizó a la multitud mientras el equipo de Bakugou ascendía en la clasificación. Actualización de la clasificación. 1. Equipo Todoroki 2. Equipo Bakugou 3. Equipo Monoma 4. Equipo Tetsue. ¿Dónde está el equipo Midoriya?, preguntó un espectador, mirando la tabla de posiciones confundido. «Sí, Midoriya no tiene los 10 millones de puntos. ¿No debería ser el primero?», preguntó otro profesional, frunciendo el ceño. Medianoche, experta en las reglas, hizo restallar su látigo para llamar la atención. «Las banderas deben estar en la zona designada para que contengan», explicó, con su voz autoritaria resonando por la arena. Midoriya aún conserva los 10 millones de puntos, pero como no las ha colocado en su zona, todavía no cuentan. Mientras tanto, de vuelta en la zona de Bakugou, Mina corrió hacia su base, cargando 2 banderas que había arrebatado de la zona de Monoma durante la embestida de Bakugou. Las plantó firmemente en su zona y exhaló un suspiro triunfal. «Los conseguí», exclamó Mina, sonriendo a pesar del cansancio. Su mirada se dirigió a la tabla de posiciones y su sonrisa se ensanchó. «Estamos en segundo lugar y los estamos alcanzando. Tiempo restante. 3 minutos y 20 segundos. Mina ha sido asegura el puesto de su equipo. El equipo Bakugou vuelve a la carrera», dijo Present Mig. Fuego Pantano gimió mientras yacía despatarrado en un cráter humeante, con las secuelas de su enfrentamiento con Todoroki agobiando su cuerpo.
Le dolían todos los músculos mientras parpadeaba a través de la neblina, con la vista borrosa pero cada vez más clara. ¡Ay, tío! Fuego Pantano rió nerviosamente. Anotado. No más explosiones elementales espontáneas. Entendido. Kyoka suspiró, negando con la cabeza. Tienes suerte de que la bandera siga intacta. Si no, yo misma te estaría envolviendo en esas enredaderas. A pesar de sus mordaces palabras, una leve sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Fuego de Pantano lo notó, pero sabiamente decidió no comentar. En cambio, ofreció una pequeña sonrisa. Gracias por cuidarme, Hyou. Puso los ojos en blanco, pero se giró con un gesto de su alargada oreja. No hagas que me arrepienta, chico brócoli. Pero, ¿tienes que llamarme chico brócoli? Preguntó Fuego de Pantano, con un tono entre exasperado y esperanzado. Prefería los apodos verde o verdecito. Aún así, por alguna razón, cuando ella lo dijo, sintió un ligero vuelco en el corazón, para su propia confusión. Kyoka arqueó una ceja, recorriendo con la mirada su actual forma vegetal. ¿Sí? Eres como una ensalada andante ahora mismo. Fuego de Pantano se desplomó. Genial, Kyoka se tocó la barbilla, con una sonrisa pícara formándose en su rostro. De hecho, ¿sabes qué? Seamos creativos. ¿Qué tal Fernfreak? ¿No? Bueno, Sprout Boy. Espera. Sapling Superstar. O quizás Cabbage. Fuego de Pantano gimió, cubriéndose la cara con una mano que parecía una enredadera. Por favor, detente, pero Kyoka ya estaba en racha. ¿O no? ¿Qué tal Lea Flameo? ¿O Plant Punk? ¿O? El abrazador de árboles se abrazó a sí mismo. Fuego de Pantano se asomó entre sus dedos, medio mortificado, medio divertido a su pesar. Estás disfrutando demasiado de esto. Kyoka se encogió de hombros y su sonrisa se ensanchó. ¿Qué puedo decir? Lo pones fácil, chico brócoli. Fuego de Pantano puso los ojos en blanco. Deberíamos concentrarnos en volver a nuestra zona. Tenemos que poner nuestra bandera en nuestra zona o no contará. Kyoka parecía algo divertida. Ah, sí, ¿aún no tienes ni idea? Dijo Kyoka con una sonrisa burlona. Miró el cronómetro. Quedan 2 minutos y 15 segundos. Bueno, ya casi se acaba el tiempo, así que, empezó Kyoka, pero sus palabras se interrumpieron cuando el cuerpo de Fuego Pantano se sacudió, con el rostro retorcido de dolor. El sentido de peligro se encendió como un cuchillo atravesándole el cráneo. Giró sobre sí mismo, escudriñando el campo de batalla con ojos penetrantes y brillantes. Sus manos se estrellaron contra el suelo con fuerza, abriendo grietas al tiempo que gruesas raíces brotaban con un movimiento explosivo. Se extendieron con precisión, atrapando una mancha azul. La inconfundible figura de Tenya ida a toda velocidad. Kyoka se tambaleó hacia atrás, sorprendida, con los ojos abiertos fijos en las raíces que habían atrapado a Ida a mitad de camino. ¿Qué? Suelta. Se escuchó una voz desde arriba. Fuego Pantano apenas tuvo tiempo de registrar el sonido cuando Ochako Uraraka cayó sobre él como un rayo, con movimientos silenciosos y precisos. El sentido del peligro no le advirtió. No se activó. Sus brillantes ojos verdes se abrieron de par en par, sorprendidos, cuando ella aferró la bandera de los 10 millones de puntos que llevaba atada a la espalda. Lo tengo. Todoroki, ahora. Gritó Ochako, y su grito triunfal resonó en el caótico campo de batalla. Fuego Pantano azotó la zona, pero fue demasiado tarde. Un viento gélido y cortante azotó la zona, extendiendo la escarcha como un reguero de pólvora. La ola de hielo de Todoroki congeló las enredaderas retorcidas que habían atrapado a Ida, envolviéndolas en fragmentos dentados y cristalinos. Con un potente pisotón, Ida destrozó la prisión helada, y los fragmentos se dispersaron como vidrio bajo la luz del sol. Sus motores rugieron al encenderse, las llamas de sus pantorrillas se encendieron en ráfagas de potencia bruta. En un solo movimiento, se lanzó hacia adelante, convirtiéndose en una mancha azul y blanca mientras arrebataba la bandera de las manos de Ochako. Ambos intercambiaron un breve asentimiento antes de que Ida saliera disparado, aferrando con fuerza la bandera de los 10 millones de puntos. A Fuego Pantano se le encogió el corazón, y sus brillantes llamas verdes se intensificaron con frustración al ver a Ida pasar a toda velocidad. La velocidad era impresionante, casi imposible de seguir. A su lado, Kyoka se quedó boquiabierta, con su agudo oído captando cada pulso de los rugientes motores de Ida. Midori ya acaba de perder los 10 millones de puntos. Rugió la voz de Present Mic, electrizando al público. Ida y Todoroki están haciendo su jugada. ¿Puede alguien detenerlos ahora?
El rostro de Fuego Pantano se retorció en una mueca feroz, y las llamas verdes de sus palmas se encendieron con una intensidad feroz. Su cuerpo comenzó a flotar ligeramente, y el calor puro de las llamas lo impulsó hacia arriba como si la gravedad hubiera perdido su control. Midoriya, no, la voz de Kyoka resonó, una mezcla de advertencia y desesperación. La bandera ya, pero Fuego Pantano no escuchó. En cuanto sus palabras lo alcanzaron, salió disparado como un cometa, y sus llamas estallaron tras él en una explosión cegadora. El suelo bajo sus pies se agrietó y carbonizó mientras la fuerza de su propulsión dejaba un rastro de tierra quemada. Una ráfaga de fuego atravesó el campo de batalla, con cada ápice de determinación brillando en sus ojos brillantes. No los dejaría escapar. No sin luchar. Iida corrió hacia adelante a toda velocidad, con las piernas desbocadas mientras devoraba la distancia que los separaba de la zona segura de su equipo. Fuego Pantano, mientras tanto, volaba por los aires a gran velocidad, con sus llamas ardiendo con fuerza mientras lo perseguía. Pero justo cuando parecía que Fuego Pantano estaba a punto de alcanzar a Iida, Todoroki atacó por detrás, desatando un gigantesco glaciar que amenazaba con engullirlo todo a su paso. Fuego Pantano se estrelló violentamente contra el glaciar, con sus llamas silbando y chisporroteando mientras luchaba por penetrar la densa barrera de hielo. Todoroki rápidamente cubrió el otro lado del glaciar, atrapando a Fuego Pantano en su interior. Todoroki intercepta a Midoriya. Resonó la voz de Present Mic por todo el estadio. Sus palabras resonaron en las paredes mientras la multitud contenía la respiración. La desesperación se apoderó de Fuego Pantano mientras luchaba por liberarse de la prisión helada. Sus llamas ardían débilmente mientras el frío comenzaba a extinguirlas lentamente. Pero era demasiado tarde. Iida ya había alcanzado la seguridad de la zona de su equipo. Con un gesto triunfal, Iida hizo girar el poste en el aire antes de clavarlo firmemente en la fortaleza helada que delimitaba la zona de su equipo. La multitud estalló en vítores al oír de nuevo la voz de Present Mic. Ten ya lo logró. Le quitó los 10 millones de puntos al equipo Midoriya. El equipo Todoroki está en primer lugar. La voz de Present Mic resonó y el estadio estalló en una ovación atronadora. Los vítores del público resonaron por toda la arena, un rugido ensordecedor de triunfo y emoción. Iida se mantuvo erguido, con el poste firmemente plantado en el suelo y su pecho subía y bajaba por el esfuerzo mientras la multitud lo colmaba de elogios. En la grada, Ishida se recostó con una sonrisa de suficiencia. Te dije que no llegaría a la tercera ronda. La expresión de Naomi permaneció ilegible mientras observaba el campo de batalla, con la mirada fija en el glaciar destrozado. Bubi gimió de frustración. Uf, qué fastidio. Ishida se rió entre dientes, disfrutando de la satisfacción mientras miraba el marcador. Dentro de la prisión helada, Fuego Pantano forcejeaba, respirando con dificultad mientras la escarcha se extendía por su cuerpo. Sus llamas titilaban débilmente, pero su determinación era inquebrantable. Todavía tengo un minuto, solo necesito. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un murmullo confuso proveniente del estadio. Los vítores de la multitud flaquearon, reemplazados por una oleada de parloteo incierto. Un momento. La voz de Present Mic interrumpió la confusión. Miró la tabla de posiciones con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. ¿Qué coño es esto? El equipo de Midoriya acaba de regresar al primer lugar. La multitud se quedó sin aliento colectivamente, sus ojos se dirigieron al marcador mientras el nombre del equipo Midoriya subía a la cima. ¿Cómo es posible? Gritó Present Mic con voz llena de asombro. La clasificación dice que el equipo Midoriya tiene otra vez 10 millones de puntos. La voz de Aizawa llegó a través de los altavoces, tranquila pero cortante. Momo Yaoyorozu puede crear cualquier objeto inerte, ¿acaso ninguno de ustedes consideró que podría crear un señuelo? El público se quedó boquiabierto al comprenderlo. En el campo de batalla, Iida contempló la bandera que sostenía, con el corazón encogido al notar que la tela era extrañamente suave. Arrancó los restos de la telaraña de mono araña para revelar la verdad. En la bandera había una imagen de Yaoyorozu sacando la lengua y haciendo un gesto de descaro con el pulgar hacia arriba. Debajo de la imagen se leía: buen intento. La multitud estalló en una mezcla de vítores y rugidos de emoción. El cronómetro del marcador marcaba 1:45 mientras la multitud dirigía su atención a la zona del equipo Midoriya. Allí estaba Momo, con una postura orgullosa, blandiendo la bandera real de los 10 millones de puntos. Pony estaba a su lado, con sus cuernos ondeando en el aire, protectora. Dentro del glaciar, los ojos de Fuego de Pantano se abrieron de par en par cuando la comprensión lo golpeó. Mierda.
Siseó. Regresen a la base de Midoriya. Tenemos que quitarles la bandera a Yaoyorozu y a Pony. Los demás equipos se apresuraron a avanzar. Midoriya sigue atrapado. Gritó uno de los estudiantes. Esta es nuestra oportunidad. Pero antes de que pudieran moverse, un repentino boom sacudió el campo de batalla. Una oleada de llamas explotó hacia afuera mientras fuego de pantano brotaba del glaciar, esparciendo fragmentos de hielo en todas direcciones. Sus ojos ardían de determinación, su cuerpo crepitaba de calor al impactar contra el suelo con un golpe atronador. Las enredaderas brotaron de la tierra, serpenteando por el campo de batalla con precisión implacable. El control de fuego pantano era implacable. Sus raíces detenían a los estudiantes en seco mientras intentaban avanzar hacia la zona de Midoriya. Todoroki frunció el ceño, y su expresión se endureció al cruzar miradas con fuego de pantano. Se movió con rapidez, extendiendo el hielo bajo sus pies mientras corría hacia la bandera. Pero fuego pantano fue más rápido. Con una ráfaga de fuego, se lanzó por los aires y aterrizó frente a Todoroki con un estruendo atronador. Sus pies crujieron al plantarse como un árbol al enderezarse, con llamas rugiendo en sus palmas. No podrás superarme, gruñó fuego de pantano, con voz baja y llena de una resolución inquebrantable. Todoroki entrecerró los ojos y la escarcha se acumuló en sus manos mientras los dos se miraban fijamente. Shishida cargó antes de que de repente lo detuviera un puño gigante. Deteniéndolo en seco, miró y vio a Kendo con el puño cerrado. Oh, no, no lo harás. Los ojos de Momo se dirigieron hacia las zonas que la rodeaban mientras varios equipos comenzaban a cargar hacia ella. Su desesperación y determinación eran palpables. Sabía que la única entrada a la fortaleza de cristal era la que Juzo había creado antes. Apretó con más fuerza el escudo de tungsteno que había creado, preparándose para el ataque. Pony, prepárate, ordenó Momo con voz firme a pesar de la tormenta que se avecinaba en su interior. Nos queda un minuto. Solo tenemos que contenerlos. Pony asintió con una sonrisa de confianza. Podemos hacerlo, Momo. Nadie nos va a atravesar. Los primeros oponentes en romper sus defensas fueron Kosei Tsuburaba y Kojiro Bondo. Ahí está. Exclamó Tsuburaba, con la mirada fija en la bandera. Pero en cuanto su pie tocó el suelo, se quedó paralizado. Hacer clic. Una poderosa explosión estalló debajo de ellos, expulsando a Tsuburaba y Bondo de la fortaleza de cristal de Diamondead. La onda expansiva retumbó por la estructura mientras Momo y Pony se agachaban tras el escudo, protegiéndose de los escombros. Al disiparse el polvo, emergió otra figura, Setsuna Tokage. Su cuerpo se dividió en docenas de fragmentos, y las partes desarticuladas volaron por las aberturas de las paredes de cristal. Sus manos alcanzaron la bandera con precisión quirúrgica. Lo siento, Kendo, pero de ninguna manera voy a dejar que ganes esto. Declaró Setsuna con la voz llena de determinación. Por un momento, pareció que lo lograría. Pero en el instante en que sus dedos rozaron el poste, una descarga eléctrica recorrió su cuerpo. Setsuna dejó escapar un grito de sorpresa cuando sus piezas se recompusieron y cayeron al suelo, retorciéndose. Momo dejó escapar un suspiro tembloroso, con una sonrisa teñida de alivio. Miró el cronómetro. Vale, solo un poco más, murmuró, con el orgullo henchido su pecho. Mi plan está funcionando. Y entonces, ¡boom! El suelo tembló cuando una explosión ensordecedora atravesó la fortaleza. El corazón de Momo se encogió mientras el miedo se extendía por su pálido rostro. Bakugou Katsuki irrumpió en la zona, dejando una estela de humo tras él. Su expresión era una máscara de furia, su voz era como un trueno mientras gritaba. Puta de cola de caballo, dame esos malditos puntos. Momo se movió instintivamente frente a la bandera, alzando su escudo justo cuando Bakugou lanzaba una lluvia de explosiones hacia ella. Intentó seguir sus movimientos, pero era demasiado rápido y se desvió hacia la derecha en una nube de luz y humo. ¡No! Exclamó Momo mientras la mano de Bakugou se disparaba hacia Pony, quien abrió los ojos con alarma. Pero Pony reaccionó con una velocidad que incluso pilló desprevenido a Bakugou. Sus cuernos se dispararon hacia adelante, impactándolo en el costado y desequilibrándolo. Momo, concéntrate. Gritó Pony con voz aguda y autoritaria a pesar del caos. No podemos dejar que gane. Momo asintió, con la mente acelerada. Analizó la situación con precisión. Bakugou es mucho más fuerte y rápido. Midoriya es el único que puede detenerlo, pero sigue luchando contra Todoroki, esto no formaba parte del plan. Otra explosión estalló, sacudiendo la fortaleza. Momo se protegió del escudo de tungsteno mientras Bakugou desataba una explosión aún más potente.
La fuerza de esta la hizo a ella y a Pony salir disparadas hacia atrás, estrellándose violentamente contra las paredes de cristal. El dolor la recorrió por todo el cuerpo mientras su mundo daba vueltas. Observó a cámara lenta cómo Bakugou se acercaba a la bandera, con la mano extendida. La inseguridad se apoderó de su mente, envolviéndola como un torno. Es mi culpa, otra vez. Le he fallado, pensó con amargura. Su visión se nubló mientras el arrepentimiento amenazaba con tragarla por completo. Y entonces, como un faro que atravesaba la oscuridad, recordó el rostro de Midoriya. Su determinación inquebrantable, su capacidad de superarse incluso cuando las adversidades eran insuperables. Su voz resonó en su mente. Entonces, hagámonos más fuertes juntos. Su corazón empezó a latir con fuerza. Así podremos asegurarnos de ganar como equipo la próxima vez, pase lo que pase. El pecho de Momo se encogió y una chispa de desafío se encendió en su interior. Apretó los puños, y su ira y frustración se convirtieron en un infierno rugiente. No, susurró, con la voz temblorosa al principio, pero cada vez más fuerte. Su cuerpo se estabilizó mientras se obligó a ponerse de pie, ignorando el dolor que irradiaba por sus extremidades. Sus ojos brillaban con una determinación renovada, un fuego del que el mismísimo Midoriya se habría sentido orgulloso. Bakugou gruñó, con la mano a centímetros de la bandera. Bakugou se abalanzó sobre la bandera con un rugido feroz, pero al rozar sus dedos con el asta metálica, una repentina descarga eléctrica le recorrió el cuerpo, obligándolo a tambalearse hacia atrás de dolor. Su cuerpo tembló, y la descarga lo paralizó momentáneamente. TCH. Gruñó, desbordándose de la frustración al desatar una violenta explosión contra el asta. Muere. Momo, aún conmocionada por la explosión que la había lanzado contra las paredes de cristal, se impulsó a pesar del agudo dolor que recorría su cuerpo. Sentía el dolor en las extremidades, pero se negaba a rendirse. No puedo rendirme. Ahora no. Todavía no. Sus pensamientos se posaron en Midoriya. Su cuerpo maltrecho tras el incidente de la USG, el empuje inquebrantable que lo había mantenido en marcha incluso cuando todo parecía imposible. Su corazón se aceleró, pero rápidamente desechó ese pensamiento. Concéntrate, Momo. Concéntrate en ganar. Pero su mente no podía evitar vagar hacia los momentos más tranquilos, los momentos en que Izuku se perdía en sus pensamientos en los dormitorios, con la concentración inquebrantable. ¿Por qué estoy pensando en él ahora? Una calidez se extendió por su pecho, pero no podía permitirse el lujo de darle vueltas. No. No puedo rendirme. Tengo que seguir adelante. Por todos. Con renovada determinación, se armó de valor, con la mirada fija en Bakugou, aún rebosante de rabia. Tengo que seguir adelante, igual que él, pensó, recordando las palabras de Midoriya. Juntos nos haremos más fuertes, pase lo que pase. Esa determinación inquebrantable fue suficiente para alimentar su propia determinación. No volveré a fallar, pensó con firmeza. Hoy no. Las palabras de Rats resonaron en sus oídos. Están todos aquí en la UA, ¿verdad? Eso significa que ya se negaron a rendirse. Eso significa que tienen lo necesario para seguir adelante. Parece que Yaoyorozu se enfrenta a Bakugou, ya que es la última mujer contra la bandera. La voz de Present Mig resonó por todo el estadio, aumentando la tensión en el ambiente. Bakugou gruñó, con las palmas crujiendo con el inconfundible calor de una explosión. Escucha, zorra de cola de caballo, solo eres un obstáculo. Quítate de mi camino. Se burló, mientras sus heridas empezaban a notarse. Su energía flaqueaba, pero su orgullo no lo desanimó. Mientras tanto, el corazón de Fuego Pantano se aceleraba al observar la escena de su batalla contra Todoroki. Su mente daba vueltas con posibilidades. Momo, ella es la clave. Sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo. Ya he hecho algo parecido antes, como Ead Blast, pero quizá pueda adaptarlo para que funcione aquí. Fuego Pantano alzó las manos, con llamas y electricidad verde danzando alrededor de sus palmas. Sonrió, y una chispa de inspiración iluminó sus pensamientos. Esto debería funcionar. Bum bum bum. Con una poderosa explosión, lanzó una enorme lluvia de bolas de fuego al cielo. Cada explosión tiñó el cielo de destellos de color, y las brillantes luces se reflejaban en la arena. Al caer la última chispa, un mensaje contundente apareció en el aire. La Kirk de Kacchan funciona con el sudor. La multitud quedó boquiabierta, asombrada por el espectáculo, que los dejó atónitos por un instante. La multitud quedó boquiabierta en asombro colectivo, el espectáculo sorprendió a todos por un momento.
Los ojos de Bakugou se abrieron de par en par, sorprendido, al girarse hacia Yaoyorozu, quien se ocultaba tras el escudo de tungsteno. Con movimientos rápidos y eficientes, creó un cañón de agua a alta presión, y antes de que Bakugou pudiera reaccionar, una poderosa ráfaga de agua brotó de él, empapándolo por completo. Bakugou se tambaleó hacia atrás, sus palmas chispeando inútilmente mientras el agua fría lo empapaba, su don se negaba a encenderse. Yaoyorozu descartó el escudo con determinación mientras cargaba hacia adelante. En su mano, sostenía un contenedor. Bakugou abrió los ojos de par en par al comprenderlo, pero ya era demasiado tarde. Momo le lanzó el contenedor, que explotó al impactar, liberando una nube de nitrógeno en el aire. La temperatura bajó drásticamente, congelando la humedad de la piel de Bakugou, inutilizando su sudor y, por extensión, su don explosivo. Con su oponente incapacitada, Momo no perdió tiempo. Rápidamente creó un arco de acero y lo blandió con precisión experta. Grieta. El bastón impactó contra el rostro de Bakugou, quien giró bruscamente la cabeza. La sangre le salpicó la boca a medida que las heridas acumuladas en la batalla le pasaban factura. Se desplomó en el suelo, demasiado maltrecho y agotado para continuar. Momo se quedó de pie junto a él, con el pecho agitado por el cansancio, pero su mirada no se apartó del guerrero caído. Su voz, aunque firme, transmitía una serena determinación. Me subestimaste. Momo Yaoyorozu derrota a Katsuki Bakugou. La voz del locutor resonó por todo el estadio, provocando una ovación estruendosa entre el público. Bakugou la fulminó con la mirada, apenas capaz de moverse. Perra. Gruñó, aunque sus palabras carecían de la intensidad habitual. Mientras el cronómetro se agotaba, la sonrisa victoriosa de Momo se mantuvo firme, su compostura inquebrantable. Se acabó el tiempo. La multitud estalló en vítores atronadores, y los espectadores, de pie, aplaudieron con entusiasmo con admiración. La energía era eléctrica y resonaba por todo el estadio. ¡Caramba! Estos de primer año son una locura. Exclamó un espectador con voz desbordante de asombro. Escuché que se vuelven más fuertes con cada generación, pero estos niños son unos malditos monstruos. Agregó otro, mientras su mirada recorría el campo de batalla. Midoriya y Todoroki prácticamente destrozaron la arena. Los estudiantes en el campo de batalla finalmente se detuvieron, agotados. Muchos se desplomaron al suelo. Sus cuerpos magullados y maltrechos evidenciaban el agotador combate. Fuego Pantano se tambaleó y cayó sobre una rodilla. El Omnitrix empezó a pitar con fuerza en su pecho antes de envolverlo en un destello rojo. Cuando la luz se desvaneció, Izuku había regresado, temblando de agotamiento. Cerca de allí, Hirou y Kendo se desplomaron en el suelo, igualmente exhaustos. Todoroki se quedó quieto, con los puños apretados, mientras repasaba el combate en su mente. 2 veces. Había usado sus llamas 2 veces. La comprensión le revolvió el pecho, llenándolo de una ira silenciosa. Sinceramente, el grupo de este año es el más imprudente que he visto, resonó la voz de Recovery Girl, con un tono que mezclaba exasperación y preocupación mientras recorría el campo. Besaba a cada estudiante. Su energía verde curaba sus heridas con precisión. Al acercarse a Izuku, su presencia cambió repentinamente, irradiando un aura asesina, casi depredadora. Izuku sintió un escalofrío recorrerle la espalda y el sudor se le formó en la frente. Oh, Midoriya, cariño, empezó la chica recuperadora con dulzura, ladeando la cabeza. Te volviste a romper, ¿verdad? Izuku tragó saliva, con el dedo flotando nervioso sobre el Omnitrix. Presionó el botón frenéticamente, esperando una salida. Sí, lo hice, tartamudeó con voz temblorosa. El Omnitrix se negó a activarse, dejándolo indefenso. A pesar de su aparente amabilidad, su mirada era penetrante. Aunque sabes usar tu don sin romperte los huesos, aún así elegiste lastimarte. Estaba rodeado. Exclamó Izuku, presionando el botón del Omnitrix con el pulgar, desesperado. No quería perder la bandera. ¿Te refieres a la bandera, señuelo? La dulce voz de Recovery Girl tenía un tono cortante. Izuku se congeló, el peso de sus palabras lo calaba. Ese sí, admitió débilmente. Un tic se formó en su frente y, un instante después, fuertes golpes resonaron en el campo de batalla. Izuku yacía despatarrado en el suelo, con nuevos moretones formándose en su cabeza mientras gemía de dolor. La enfermera Uite se acercó con una sonrisa compasiva y colocó una mano brillante sobre Izuku para restaurar su energía. ¿De verdad era necesario?, preguntó la enfermera Uite, arqueando una ceja hacia Recovery Girl.
Se rompió los huesos jugando, replicó ella cruzándose de brazos. Es justo, concedió la enfermera Uite cuando la energía de Izuku regresó y el Omnitrix brilló en verde. Con un beso de la chica de la recuperación, una luz sanadora envolvió a Izuku, sanando sus moretones y el dedo fracturado. Mientras sus heridas se desvanecían, Izuku se incorporó, frotándose la cabeza con cuidado. La chica de la recuperación da miedo, murmuró. Kendo y Hirou, ahora completamente curados, estaban sentados cerca, con los ojos fijos en Izuku con una mezcla de preocupación e incredulidad. ¿Qué? Preguntó Izuku, parpadeando ante sus intensas miradas. Te rompes los huesos cuando usas tu don. Gritaron ambas chicas al unísono. Izuku se estremeció y levantó las manos a la defensiva. Sí, pero no es tan malo como parece. ¿Cómo no nos lo dijiste? Preguntó Kendo con un tono de voz cargado de dolor. Izuku hizo una mueca, rascándose la nuca con nerviosismo. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Suplicó. Antes de que pudieran presionar más, Momo y Pony se acercaron. Los ojos de Izuku se iluminaron al ver a Momo, y ella no pudo evitar sonreírle. ¿Cómo, cuando hiciste? Tartamudeó Izuku, todavía asombrado por su victoria sobre Bakugou. Hirou abrazó a Momo, quien se sonrojó ante el repentino contacto. Necesitábamos que creyeras que estabas protegiendo la verdadera bandera, explicó Hirou. Si tú lo creías, todos lo creerían también, sobre todo con lo duro que luchaste. Kendo sonrió con suficiencia. Nadie cuestionó que tuvieras la bandera por lo imprudente que eres. Fue la distracción perfecta. Momo, sin embargo, bajó la cabeza con expresión seria. Lo siento, Midoriya, dijo con voz ligeramente temblorosa. Izuku ladeó la cabeza, confundido. ¿Para qué? Si te hubiera dicho mi plan desde el principio, no te habrías roto el dedo como último recurso. Lo siento, dijo Momo, haciendo una profunda reverencia. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. No. No te preocupes, exclamó, agitando las manos. Por favor, levanta la cabeza. No pasa nada, de verdad. Momo se enderezó, aún con aspecto inseguro. Pero cuando Izuku le sonrió, su genuina calidez le hizo sentir una opresión en el pecho. No tienes que disculparte. Tu plan fue increíble. Debería agradecerte, dijo con sinceridad. Las mejillas de Momo se sonrojaron profundamente. Gracias, murmuró tímidamente. Además, añadió Hirou con una sonrisa maliciosa, verte patearle el trasero a Bakugou fue excitante. La cara de Momo se tornó de un tono rojo aún más brillante mientras balbuceaba avergonzada. Ahora que todos están sanados, aprovecha la recuperación, chica. La voz de Present Mig resonó por la arena, reavivando la emoción del público. Y ahora, a ver las puntuaciones finales. Vamos de abajo a arriba. Tenemos un empate en el cuarto lugar, el equipo Shinso y el equipo Shiozaki. El anuncio fue recibido con una mezcla de vítores y murmullos por parte de la multitud. En el campo, Monoma se quedó boquiabierto de incredulidad antes de volverse para mirar a Tetsu. Podrías habernos obligado a formar un equipo, dijo Ojiro con voz firme y orgullosa, pero lo dimos todo. Tetsu sonrió ferozmente, apretando el puño. Y volveremos más fuertes en el tercer evento. Monoma se burló, pero extendió el puño hacia Tetsu. Nos vemos en la final. Tetsu sonrió con suficiencia y chocó los puños con él. Sí. En tercer lugar, el explosivo equipo Bakugou. La multitud estalló en aplausos. Bueno, por supuesto que Bakugou entraría, comentó secamente un estudiante de aldea. No hay duda al respecto, asintió otro. Incluso Yuji, observando desde las gradas, puso los ojos en blanco, pero no pudo negar la innegable fuerza de Bakugou. La frustración de Bakugou era evidente al detonar una explosión masiva, haciendo vibrar el aire con su ira. Tercer puesto. Gritó con los puños apretados. A pesar de haber sido completamente curado por Recovery Gel, el dolor de los resultados aún lo carcomía. Mina suspiró, mirando los marcadores con el ceño fruncido. Caramba. Ni siquiera quedamos segundos, dijo, frotándose la nuca. Quizás debería haber aceptado la oferta de Midoriya. Gruñó, señalando a Bakugou mientras hablaba. Madre mía. Pensar que Bakugou se centraría en un solo equipo, y solo porque nos quitaron los puntos primero, añadió, agitando las manos con frustración, intentando calmarse. Zero se encogió de hombros, intentando animar el ambiente. Sí, pero lo importante es que seguimos adelante. Kirishima asintió con la cabeza, pero añadió. Sí, pero no creo que nuestro líder esté de acuerdo contigo. Maldición.
El estallido explosivo de Bakugou interrumpió a Kirishima mientras estrellaba su puño contra el suelo, su frustración evidente en cada palabra. En segundo lugar tenemos al equipo Todoroki. Tokoyami Fumikage defendió las banderas mientras el resto de su equipo estaba a la ofensiva. El estadio estalló en vítores. Y en primer lugar, obtuvo el primer puesto en 2 eventos consecutivos, el equipo Midoriya. El estadio estalló en vítores atronadores al oír el anuncio. Izuku se quedó inmóvil un instante, con la expresión congelada mientras las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. Oh, no, gruñó Kendo, con una expresión de terror en el rostro. Midoriya, por favor, no. Por favor, aguanta. Suplicó Pony, retrocediendo lentamente. Kyouka suspiró, preparándose. Va a explotar. Efectivamente, como un geyser, las lágrimas brotaron de los ojos de Izuku con una fuerza cómica, bañando al grupo en un diluvio inesperado. Momo, enseguida, creó un paraguas para protegerse a sí misma y a los demás. A pesar de la escena, las chicas no pudieron evitar sonreírle con cariño. Las lágrimas de Izuku estaban llenas de alegría pura y sin filtros, y su felicidad era contagiosa. Desde las gradas, Ochako observó la escena con una suave sonrisa, su corazón cálido al ver la implacable pasión de Izuku. Mientras tanto, Todoroki miraba fijamente su mano, perdido en sus pensamientos, su expresión ensombrecida por una introspección silenciosa. Mientras la transmisión del festival deportivo se transmitía en vivo por televisión, los héroes profesionales se reunieron en el salón, cautivados por el talento innato que se exhibía. La actuación de Izuku Midoriya dejó a la mayoría maravillados, pero ninguno más satisfecho que Kamui Watts, quien se recostó con una amplia sonrisa. Kamui guardó su billetera en el bolsillo y sonrió con suficiencia. Les dije que llegaría a la ronda final. Ahora, estoy un paso más cerca de llenar mi billetera. No es para tanto, replicó Moon Lady con voz cortante y brazos cruzados. Que haya llegado a la final no significa que vaya de ganarlo todo. Su tono estaba teñido de irritación, aunque su nerviosismo la delataba. Había subestimado al chico de pelo verde y empezaba a arrepentirse de la apuesta. Perder la fama era una cosa, pero el dinero... Eso le dolía aún más. Deatarm se apoyó en la pared, frunciendo el ceño pensativo. Debo admitir que ese chico ya está luchando al nivel de un profesional promedio, quizás incluso más fuerte. Kamui Watts le lanzó una mirada cómplice. ¿Así que por fin te convences? ¿Crees que puede ganarlo todo ahora? Deatarm se encogió de hombros. Ya veremos después del próximo partido. La dama del monte frunció el ceño e inclinó la cabeza hacia él. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Has notado algo que los demás no hemos notado? Su voz tenía un matiz de curiosidad, aunque en su interior empezaba a sospechar lo que Kamui siempre había sabido, que Izuku Midoriya podría ser imparable. No es que lo admitiera. Ya verás, respondió Deatarm. Con el juego terminado, Miruko permaneció de pie con los brazos cruzados, con la mirada fija en Midoriya. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios, con una mezcla de admiración e intriga en su rostro. El niño tiene un don increíble, eso es seguro, pensó con la mirada fija. Pero lo que realmente le llamó la atención no fue solo su poder, sino cómo lo usaba. La mayoría de la gente depende de su equipo para que los guíe, pero este chico... prácticamente lo hacía todo él solo. ¿Y luchando con un dedo roto? Su sonrisa se profundizó. ¡Qué atrevido! A pesar de su desprecio por el trabajo en equipo, Miruko no podía negar que la estrategia y la determinación de Midoriya eran algo especial. No lo parece, pero el chico es un luchador excepcional, y además peligroso. Con eso se fue a la cafetería con Ryukyu. Midoriya miró a la multitud, recorriendo con la mirada el mar de rostros que lo vitoreaban, con una mezcla de asombro y gratitud. Los aplausos fueron abrumadores, pero solo alimentaron su determinación para el siguiente evento. Kendo estiró los brazos por encima de la cabeza y suspiró. Tío, vamos a comer. Me muero de hambre. Momo asintió, con una postura elegante pero cansada. Sí, gasté bastantes lípidos. Me gustaría llegar al área de comidas lo antes posible. Hirou se ajustó los auriculares y bostezó. Igualmente. Tenemos 2 horas antes del próximo evento, así que aprovechémoslas al máximo. Mientras el grupo comenzaba a moverse, Izuku sintió un suave tirón en la manga. Al girarse, se encontró cara a cara con Yui Kogai, con una expresión tan neutral como siempre. Oh, Yui. ¿Qué pasa? Balbuceó Izuku, sorprendido por su repentina llegada. Lo siento, dijo Yui con su tono tranquilo habitual. Izuku parpadeó, confundido. ¿Para qué?
Quería estar en tu equipo, respondió ella, con voz firme pero con un dejo de arrepentimiento que solo Izuku pareció captar. Sus palabras lo dejaron sin palabras por un momento, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Pero, escena retrospectiva. Muy bien, Izuku necesita un equipo. Al menos una persona, pensó Yui mientras aceleraba sus pasos hacia su objetivo. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, Suburaba se interpuso en su camino con una sonrisa de confianza. Oye, Kodai. Si aún no tienes equipo, Monoma. Yui ni siquiera lo dejó terminar. Con un agarre firme pero suave en su brazo, lo apartó sin perder el paso, con la mirada fija. Oye, Kodai. Interrumpió otra voz, esta vez la de Senkaibara. Su nerviosismo y el leve rubor en sus mejillas dejaban claro lo que iba a decir. Si buscas un equipo, esperaba que pudiéramos, lo siento, no, gracias, respondió Yui sin rodeos, haciendo una reverencia cortés antes de reanudar su marcha. No le dedicó ni una mirada a Sen, que permanecía allí, desanimado pero comprensivo. Justo cuando estaba a punto de llamar a Izuku, un grupo de estudiantes de estudios generales la rodeó, sus voces llenas de emoción. Kodai, eso fue increíble. ¿Sí? La forma en que manejaste la carrera fue increíble. Luis se abrió paso entre la multitud con dificultad, su máscara neutral casi se quebró de frustración. Para cuando logró pasar, vio a Mina y Ochako alejándose de Izuku. El alivio se reflejó en su rostro, hasta que vio a Izuku mirando a los demás en busca de posibles compañeros. Está preguntando a la gente, pensó, mientras su apariencia tranquila ocultaba el creciente pánico interior. Tengo que darme prisa. Ella se lanzó hacia adelante, solo para ser detenida una vez más, esta vez por Setsuna Tokage, su sonrisa juguetona tan aguda como siempre. Oye, chica. ¿Quieres que hagamos equipo? Antes de que Yui pudiera responder, su atención se centró de nuevo en Izuku. Para su consternación, Kendo, Pony y Momo ya se habían reunido a su alrededor, formando su equipo. Se le encogió el corazón al verlos consolidar su grupo. Aunque su expresión permaneció estoica, su mente gritó con frustración. No. Flashback terminado. Yui bajó la mirada, con un rastro de tristeza en su rostro. Lo siento, dijo en voz baja. Si hubiera gritado, quizá me habrías invitado a tu equipo. Izuku sintió una punzada de culpa en el pecho. No había pensado que Yui quisiera estar en su equipo. Solía tener una expresión neutral, y su actitud fría le recordaba a las chicas malas de aldea. Al menos, así la había visto al principio. Pero cuanto más conocía a Yui, más se daba cuenta de que, a su manera, era tímida. No era muy buena expresándose ni mostrando sus emociones, pero Izuku sabía que era amable y cariñosa. No pudo evitar sentirse culpable por no haberla considerado. Pero como no me lo preguntaste, añadió con voz tranquila pero con un matiz de decepción, supongo que probablemente no me querías en tu equipo. La culpa de Izuku se agudizó, y habló rápido, intentando arreglar las cosas. Lo siento, de verdad, ojalá te lo hubiera preguntado, a ti también. El rostro de Yui se sonrojó levemente, y su habitual expresión estoica se suavizó un poco. ¿En serio? Asintió Izuku, su respuesta simple pero genuina. Su mirada se suavizó al procesar sus palabras, y un ligero cambio se produjo en su actitud. La próxima vez, te prometo que serás la primera persona a la que pregunte, añadió Izuku, ansioso por tranquilizarla. Yui parpadeó, su expresión neutral se relajó casi imperceptiblemente. Te tomo en cuenta, respondió con voz firme, aunque con una sutil calidez en su mirada. Izuku estaba a punto de decir algo más, pero Yui volvió a hablar de repente, con un tono serio pero monótono. Te voy a abrazar ahora. Izuku se quedó paralizado. ¿Qué? Antes de que pudiera reaccionar, Yui los acortó distancia y lo abrazó con un abrazo firme e inesperado. El rostro de Izuku se sonrojó profundamente y su cuerpo se tensó por la sorpresa. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo, sorprendido por su repentino abrazo. Hiro y las otras chicas se sonrojaron ante la repentina muestra de afecto de Yui. Midoriya, una voz interrumpió el momento, e Izuku se giró para ver a Todoroki allí de pie, con expresión seria. Yui soltó el abrazo. Necesitamos hablar. En privado, dijo Todoroki, con un tono que no dejaba lugar a discusiones. Izuku miró a su alrededor, observando al cemento ceñudo y los enormes cristales esparcidos por la zona. Claro, pero, dudó, sin saber cómo manejar la situación. Tengo que limpiar los cristales de diamante. Todoroki asintió brevemente antes de darse la vuelta y alejarse sin esperar más explicaciones.
Kyouka arqueó una ceja al ver a Todoroki alejarse. ¿Qué crees que quiere?, preguntó. Izuku se encogió de hombros. Su curiosidad lo picó, pero no lo suficiente como para distraerlo. Sin dudarlo, activó el Omnitrix y lo aplastó con un destello de luz verde. Tengo trabajo que hacer, dijo Diamondead, con su voz ahora ronca y sus bordes afilados brillando a la luz. Kyouka se cruzó de brazos y miró fijamente a Todoroki. Ese tipo ya ha sido un gran idiota con Greenie, probablemente intentará algo para meterse en su cabeza. Una idea apareció en su cabeza. Tal vez Green necesite algún refuerzo por si acaso Kyouka, sin embargo, parecía un poco inquieta. Probablemente Green se enfade si me atrapa, murmuró. Ishida hervía de ira, con el rostro desfigurado por la frustración mientras se tambaleaba hacia un rincón apartado de la arena, con una botella de alcohol colgando de su mano. Los vítores del público eran como clavos en una pizarra, pero no podía evitar el sonido, murmurando maldiciones en voz baja mientras echaba humo. Maldición. ¿Qué demonios le pasa a Bakugou?, gruñó Ishida, arrastrando las palabras. El alcohol no fue suficiente para calmar el dolor de su propio fracaso. Lo sé, ¿verdad?, respondió una voz de chica, con un tono cargado de amargura. Debió ser una treta para darle esperanzas a Deku, solo para que pudiera vencerlo en la final. Típico. Bubi entrecerró los ojos y agarró el cigarrillo que le ofrecían, pero negó con la cabeza, rechazándolo. Si todos están ciegos, se lo perdieron. Midori ya lo logró. Hasta los héroes profesionales lo vieron. Sí, claro, dijo Ishida con desdén. Los héroes profesionales no saben nada. Son tan inútiles como todos los demás. Este mundo solo respeta a los fuertes, y Deku nació débil. Así se quedará. La ira de Yubi estalló y apretó la mandíbula. Dios mío, o estás delirando o eres simplemente estúpido, espetó con voz áspera. Bubi dio un paso al frente, desbordado de frustración. El tipo llegó al tercer evento. Y ganó en ambos. Ha demostrado su valía más que cualquiera de nosotros. Y no olvidemos que se mantuvo firme cuando nadie más lo hizo, incluso sin don. Eso requiere más agallas de las que cualquiera de ustedes podría desear. Mira, Bubi, intervino Naide, extendiendo una mano para intentar calmarlo. Estás exagerando con lo de Deku. Bubi apartó la mano de Naide de un manotazo, estallando en furia. No me toques, gruñó. Es Izuku Midoriya. ¿Y sabes qué? Era el chico más amable de la clase, de toda esta maldita escuela. Ahora tiene gente que de verdad se preocupa por él. Gente que ve algo que nosotros no vimos. Tuvimos suerte de que no se convirtiera en un villano después de todo el desastre que le hicimos pasar. En cambio, nos salvó, nos protegió. Si alguien tenía derecho a ponernos en una lista de asesinatos, era él. Y habría estado justificado. Ishida se burló, poniendo los ojos en blanco. ¿Qué te pasa, actuando como si hubiéramos hecho algo malo? La voz de Yubi bajó, ahora más fría, más deliberada. ¿De verdad no lo entiendes?, continuó con un tono gélido. Se merece mucho más de lo que le diste. ¿Crees que puedes ignorar todo lo que ha pasado? ¿Crees que podemos fingir que no acosamos a un tipo que ni siquiera podía defenderse? Lo tratamos como basura, y ¿sabes qué? Ya no quiero fingir que estaba bien. El grupo se movió incómodo, pero nadie dijo nada. El peso de las palabras de Yubi flotaba en el aire. Ya no soporto estar con ustedes, murmuró Yubi, aún con la ira latente. Me voy. ¿A dónde vas?, gritó Naomi con confusión en su voz. A cualquier parte menos aquí, replicó Yubi con voz áspera. Ya no soporto estar cerca de ustedes, monstruos. Naomi parpadeó con incredulidad. ¿De verdad te gusta Deku o algo así? ¿Qué te pasa? Bubi se giró, con los ojos llameantes. ¿Quieres saber qué me pasa?, preguntó, alzando la voz, desgarrado por la emoción. Estoy asqueado de mí mismo. Y estoy asqueado de todos ustedes. Apretó los puños. Todos dijimos que queríamos ser héroes, pero estamos muy lejos de serlo. Somos todo lo contrario. No somos héroes, somos monstruos. Hizo una pausa, con la respiración agitada por el peso de sus palabras. Acosamos brutalmente a un tipo que ni siquiera pudo defenderse. Diablos, le dijimos que se suicidara. Su voz se quebró con una punzada de arrepentimiento. Ahora estamos aquí sentados fingiendo ser héroes, cuando en realidad solo somos unos imbéciles a los que no les importó. Oye, ese era Bakugou, alguien del grupo intentó protestar, pero Yubi no lo escuchó. Bueno, igual fuimos nosotros, espetó, interrumpiéndolos.
Todos nos quedamos de brazos cruzados, dejando que Bakugou se saliera con la suya, solo para que el mismo tipo al que intimidamos fuera quien nos salvara el pellejo. ¿Saben en qué nos convierte eso? En villanos. Somos los monstruos de esta historia, y él es el héroe. La voz de Yubi temblaba con una mezcla de culpa y frustración. No se merecía nada de eso. Y ahora, es él quien nos demuestra que estamos equivocados. Y nosotros solo estamos aquí sentados, fingiendo que todo está bien. El grupo se sumió en un silencio pesado e incómodo. No podían escapar de la verdad que flotaba en el aire. Ishida se encogió de hombros con indiferencia, pero sus palabras carecían de convicción. Como sea, sigue débil, murmuró, intentando claramente restarle importancia, pero el vacío en su voz lo delató. Yubi entrecerró los ojos. Su ira aún latía bajo la superficie. «Aún no lo entiendes», dijo en voz baja, con un tono frío. «Nos demostró que estábamos equivocados. Si estás demasiado ciego para verlo, entonces eres patético. Todos ustedes». Dicho esto, Yubi se alejó de ellos, con pasos decididos y decididos. La ira de Yubi era palpable. La frustración emanaba de él como humo. Se giró para irse, pero entonces oyó a Ishida burlarse. Una descarga eléctrica recorrió el aire cuando Ishida disparó un rayo, impactando en el suelo justo delante de Yubi, deteniéndolo en seco. «Escucha, Yubi», dijo Ishida con voz desgarradora. «Lamento decírtelo, pero llorar por lo que le hicimos a Deku no va a cambiar nada». Yubi apretó los puños, el peso de su arrepentimiento le dificultaba respirar. Ishida dio un paso al frente, cruzándose de brazos. «Déjame explicarte cómo funciona el mundo», dijo con tono petulante y seguro. «El mundo quiere poder. Respeta la fuerza. Todo lo demás no importa. Toma Bakugou, por ejemplo», continuó Ishida, con la voz cada vez más aguda. «¿Crees que ha cambiado algo desde la secundaria?» Ishida entrecerró los ojos, pero su sonrisa permaneció. «¿Lo viste, verdad? ¿Cómo atacó a Deku? Demonios, no tengo super oído, pero a juzgar por lo enfadada que estaba esa chica rosa, sigue llamando a la gente con esos apodos de mierda. ¿Sabes qué son? Insultos mutantes, tío». La sangre de Yubi hervía, la frustración afloraba a la superficie. Sus nudillos se ponían blancos al apretar los puños con más fuerza. ¿Sabes por qué Bakugou se sale con la suya? ¿Sabes por qué la gente tolera su comportamiento? Continuó Ishida con voz aguda, como si se deleitara con el dolor de Yubi. ¿Por qué alguien como él tiene a tanta gente dispuesta a seguirlo? Hizo un gesto hacia la arena donde Bakugou había estado caminando con Kirishima, Kaminari y Zero. Estaba claro que les dijo que se fueran a la mierda y lo dejaran solo mientras entraba en un túnel. Porque tiene poder. Un don tan fuerte que a nadie le importa lo idiota que sea. Cómo ataca o insulta a la gente sin pestañear. Cómo ignora por completo a sus compañeros. Por ejemplo, ese pulpo de la clase 1A, ¿cómo se llama? El monstruo pulpo, sí. Bakugou lo llama así, y todos lo dejan salirse con la suya. ¿Por qué? Los puños de Yubi temblaron de ira. Porque Bakugou tiene poder, Yubi, espetó Ishida. Tiene un don genial, un sentido del combate como ningún otro, y la inteligencia para justificarlo. A nadie le importa que sea un cabrón con la gente. A nadie le importa que intimide a Deku, que lo lleve haciendo años. Demonios, a nadie le importa siquiera que haya usado su don para lastimar a alguien, aunque sea ilegal. ¿Sabes qué pasaría si Deku lo denunciara? Yubi se giró, negándose a mirar a Ishida a los ojos, pero Ishida insistió. Solo decían, «Oh, ha cambiado. Ahora se esfuerza por ser un mejor héroe». Hablaban de cómo había hecho esto y aquello para demostrar su valía. Pero en realidad, lo que decían era, ¿a quién le importa? No importa cuánto usara su don para herir a alguien. No importa que fuera ilegal. No importa que tratara mal a alguien durante años. Ishida se acercó, con una mueca de desprecio. Lo único que importa es que tiene poder. Eso es todo. A nuestra sociedad no le importa lo que hiciste en el pasado, no mientras seas lo suficientemente fuerte como para realizar una hazaña heroica y conseguir el centro de atención. Todo lo que un héroe tiene que hacer es algo heroico frente al público, y todo lo que ha hecho, todos sus trapos sucios, se borran como si nunca hubiera sucedido. A Yubi se le cortó la respiración, su frustración estaba a punto de estallar. Sus puños temblaban con más fuerza, la sangre goteaba de sus nudillos. La sonrisa de Ishida se ensanchó, casi burlona. Así que adelante, compadécete de Deku. Pero te lo digo desde ya, nadie va a compartir tu compasión. Así es como funciona. Yubi no pudo soportarlo más. Se giró bruscamente, negándose a encarar al grupo.
Su sangre goteaba al suelo, pero no le importó. Se alejó.